Bienvenidos a la partida de Crucible Blood and Skulls, ¿vale? Que es un proyecto que va a salir por GameFound en campaña de mecenazgo, así que os dejamos tanto en la descripción como en el primer comentario el enlace a la campaña por si os interesa y os gusta lo que veis. Es un juego que podemos decir que es un dungeon crawler muy rolero, ¿vale? Y lo que tenemos es un prototipo. Esto implica varias cosas que tenéis que tener presentes. Una, la calidad de los componentes que vais a ver, evidentemente no es la calidad de los componentes finales, ¿vale? Será evidentemente mejor, ¿vale? Las miniaturas serán de plástico duro, las cartas, todo, ¿vale? Todo será mejor. Y dos, ¿vale? Como he dicho, es como un juego muy rolero. Por lo tanto, tenemos solo para la partida de demostración, tenemos un set reducido de reglas. ¿Vale? No van a estar todas las reglas. Hay cosas que sabemos que sí que va a haber. Cuando eso estemos comentando, pues decimos, oye, pues que sepáis que aquí hay estas otras cosas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de hasta dónde puede abarcar el juego, ¿vale? Que os hagáis una sensación con la partida que veis y que sepáis, bueno, pues esto abarca más, ¿vale? Que os hagáis una idea. Dicho lo cual, pues vamos a empezar primero presentándoos a nuestros personajes. Bueno, aquí tenemos a nuestros intrépidos guerreros. Yo voy con Dornak Hammerfall, ¿vale? Que aquí tenemos, bueno, pues una ilustración como un montón. Y las estadísticas básicas del personaje. 4 de fuerza, esto es importante, ya veréis por qué, si llegamos. 1 de voluntad, 4 de resistencia a defensa y 3 de agilidad, ¿vale? Y si le das la vuelta a la carta del personaje, pues aquí tenemos las estadísticas del personaje, un poco una clase de ambientación, los tipos de ataques y reglas especiales, ¿vale? Que se apliquen a tu personaje. Si os dais cuenta, las estadísticas no corresponden con Sí, lo es que hemos una, leído en el otro lado, es una errata. una Pero rata de bueno, prototipo, ¿vale? No tiene mayor importancia, ¿vale? El juego, evidentemente, estará corregido. Luego, además de esto, ¿vale? Vamos a llevar también, como digo, es un juego muy rolero, ¿vale? Y tenemos aquí nuestra hojita que aquí podemos, pues, ¿veis? Apuntar nuestras estadísticas, la gloria que vayamos a tener y demás, ¿vale? Aquí, importante que tenéis que tener en cuenta es esta zona de aquí, porque digamos que es la que va a ir variando durante la sí, partida. vamos a decir, todo esto es la medida de nuestra salud, ¿vale? Que está dividida en 9 partes. Estas 3 de abajo le llaman las runas de la ruina. Sí. ¿Vale? Dolor, ¿vale? Pues heridas de combate, cosas físicas, ¿vale? La ruptura para la tortura y cosas por el estilo, pues te pueden hacer sufrir tortura, ¿vale? Esto, pues, algún evento del juego, alguna carta, algún objeto, ¿vale? Te puede decir, oye, pues, tal. Terror, esto es lo más lovecraniano, ¿vale? Pues el miedo o te asustas o cuando ves algo que te puede causar una impresión. Y luego, además de esto, ¿vale? Que digamos que es como la salud principal del personaje, como veis, nos podemos ir volviendo locos, nos podemos ir corrompiendo y podemos hacernos adictos, ¿vale? La locura y la corrupción, hay distintos, ¿cómo le llamaban? Caminos. ¿Vale? Esto significa que cuando un personaje vaya a sufrir locura, tendría que elegir qué tipo de locura quiere sufrir. Y es de ahí en adelante, ¿vale? En el prototipo tenemos solo una, que es la de la ira. Sí. ¿Vale? Entonces, según vaya sufriendo locura, pues cada vez es más iracundo. Una cosa Pueden pasar cosas muy chungas. muy chunga, muy divertidas, muy temáticas, pero un poquito complicadas, ¿vale? Sí, tú sabes cuando ya no mides, pues ahí. Exactamente. Ahí estás. ¿Vale? Evidentemente habrá otros en el juego, te lo explica, hay otros caminos de, por así decir, de locura, ¿vale? Tú Eso es. elegirías el que quisieras. Con la corrupción, lo mismo, hay varias formas de corromperte. Aquí en el prototipo tenemos solo la de destrucción. Destroyer. Sí, así que pues también tal. Y la de la adicción está relacionado con unas cartas, objetos, que es la sed roja, es una sed que digamos que no puedes saciar, ¿vale? Roja entendemos que es por la sangre. Sí. Entonces, esos objetos, si los utilizas una vez, bueno, no mal, pero en el momento que ya los has utilizado 2 veces, si no los sigues usando, te vas haciendo daño. Sí. Entonces, te ves un poco obligado, Es una adicción, claro, a usarlo, a volverlo a usar. Pero según lo usas, aumenta tu adicción y entonces vas teniendo más penalidades hasta que puede llegar pues un punto en el que... Adiós. ¿Vale? Os diré que yo estoy deseando ver a alguien con locura y con corrupción con el camino de la ira y el Destroyer, porque sí, puede ser tremendo. Eso puede ser bastante tremendo. ¿Vale? Además de esta hojita para, bueno, seguir la evolución de nuestros personajes, en este caso cada uno empezamos con un objeto inicial. ¿Vale? Yo, como veis, llevo un arma, que en este caso es el escudo del amanecer. ¿Vale? Tienes aquí un texto de ambientación. Y aquí, bueno, pues las características de lo que te concede el escudo y demás. Importante, las cartas de equipo, cuando las vayas a usar, tienes que declararlo en voz alta en la fase en lo que la vayas a usar. Si no la declaras, no lo puedes usar, ¿vale? Entonces, bueno, veremos a ver si nos acordamos. Bueno, háblanos. Y yo tengo a Ithran Boss, que como veis tiene 2 de fuerza, 4 de voluntad, 2 de defensa y 2 de agilidad.
Y por detrás tengo las mismas estadísticas que os hemos contado, tiene un texto de ambientación, los tipos de ataque que yo, en mi caso, también puedo lanzar hechizos, porque yo tengo magia, entonces puedo lanzar hechizos. En mi caso, mi personaje en este prototipo o demo que nos han enviado, que es un poco más limitada, tiene la de Shadow Veil, la magia Shadow Veil, aunque hay otros tipos de escuelas de magia, son escuelas oscuras de magia. Suscríbete. Y me viene una tabla de los hechizos que puedo usar, pero dicen que en la versión completa habrá más. O sea, yo tengo una tabla más reducida de los hechizos que puedo usar. Mis hechizos pueden ser, en este caso los que me vienen son ofensivos, o sea, para atacar, pueden ser defensivos o pueden ser de control. Pero hay otro tipo más que ahora no recuerdo y que lo tendremos por aquí, de poder desatado, ¿vale? Que podemos también usar, ¿vale? No recuerdo. Los hechizos están guay, están morados cuando consigues lanzarlos con éxito. Porque Claro. si no, ¿qué pasa? Pues que tiene sus consecuencias, porque Exactamente. lanzar un hechizo ya de por sí te hace daño. Lanzar un hechizo ya te pide consume, una de daño. Te consume. Pero aparte me puede corromper también. Eso es por la escuela de magia que tienes. Sí. ¿Vale? Como ya habla de Shadow Veil, si fallas, te vas corrompiendo. ¿Vale? Sí. Otra escuela de magia, pues si fallas, pues yo que sé, a lo mejor es locura o lo que sea, ¿vale? Sí. Que sepáis que esas opciones en el juego final, pues que están, ¿vale? Hay muchos más caminos y cosas así. Bueno, y tengo, perdón, una gema del sol, que es una regla especial que tengo, y mi objeto, claro, no es un arma. Mi objeto es un códex de cadenas negras que me permite lanzar un hechizo adicional y puedo incluso repetirlo. Puede ser el mismo que haya usado ya. Tiene sus consecuencias, ya sabéis. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso solo una vez por escenario. Solo una vez Esto que por lo use ya escenario. no voy a usar más en este escenario. Eso es. Bueno, pues vamos con la introducción del escenario. Bueno, perdón por fase. Vale. Vamos a la introducción del escenario, que dice así: el crisol respira a tu alrededor, la tierra tiembla, los muros susurran y el aire se impregna del hedor a putrefacción. Desde las profundidades del reflejo se abren grietas que vomitan criaturas retorcidas, nacidas del hambre y el odio. No eres el primero en recorrer estas tierras, pero quizás seas el último con una oportunidad de sobrevivir. Los ecos de quienes cayeron antes que tú aún resuenan entre las piedras, y ahora te toca descender. ¿Vale? Y, dicho lo cual, empezamos la partida. Quiero hacer una aclaración. Bien. El tipo de hechizo que me faltaban, que eran ofensivo, defensivo, de control, es el de sanación. El de curación, que no es tengo. el que me faltaba, que mi personaje en la pequeña momento, tabla que no tiene tenemos. no tiene, pero que existen, Existen. ¿vale? Existen como tal. Y tenemos las 3 fases. Eso es, ¿vale? Ya vamos a empezar. Lo primero es el turno se divide en 3 fases: fase de descenso, fase de crisol y fase de Sanctum. ¿Vale? Lo primero que hay que hacer en la fase de descenso es el despliegue de enemigos si procede, que en este caso Procede. va a proceder, ¿vale? Y este escenario, pues vais a ver aquí que tenemos un vórtice, ¿vale? Ahí lo tenemos, eso es, ¿vale? Que es por donde, digamos que es un puente entre nuestra dimensión y la esta del reflejo por donde están entrando las criaturas. En este caso vamos a enfrentarnos a las arañas, que son las hijas de la sombra. Eso es. Y hay que meter 2. Y como veis, tienen en la esquina, aquí, ¿veis el 1? Pues hay que colocarlos según los números. ¿Que son 2 arañas? Pues en el 1 y en el 2. Si hubiera más, se colocarían 3 y 4. Si fueran a salir más, se quedarían a la espera de un hueco libre para poder salir. No es que te libres de ellos, no dejas de desplegar. Lo único que solo esperan que haya hueco para salir. Eso es. ¿Vale? Entonces vamos con nuestros héroes, ¿vale? La fase de descenso, lo primero que hay que hacer es determinar el orden de activación. Para eso tenemos que tirar un dado de 10 y sumar nuestra voluntad, ¿vale? Para ver qué personaje pues se activa primero. Venga. Entonces, Ithran Boss tiene voluntad 4, así que tiramos. 3 y 4. 4, 7, yo tengo voluntad 1. Bueno, pues 9 y una 10, así que yo voy a ir primero. Mira.
¿Vale? Se ha venido arriba aquí nuestro querido Sí. Dornak, ¿vale? Le ponemos aquí para recordar que es el primero. Tenemos que decir que en todas las partidas que hemos estado jugando, es la primera vez que te Sí, a ver, toca, lo ¿verdad? normal, claro, porque momento al 4 lo normal es que vayas tú, pero bueno. Vale, una vez que hemos determinado el orden de activación de los personajes, pues nos activamos. Podemos hacer dos acciones, ¿vale? Y no se pueden repetir. Podemos movernos, podemos atacar a distancia, podemos tirar un hechizo o podemos desentrabarnos si estuviéramos en combate. Un hechizo a distancia. Un hechizo a distancia. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me voy a mover, ¿vale? Para, bueno, no lo hemos dicho, el objetivo de sí. este acto 1 del escenario es o bien cerramos el vórtice de los enemigos, ¿vale? Vale. Hay que estar adyacentes y hacer una prueba de un dado de 10 más voluntad, con dificultad 7, si no falla la memoria, Sí. luego se lo miran. ¿Vale? Y eso hay que conseguirlo hacerlo 2 veces. ¿Vale? Esa es una opción. Otra opción, aguantar hasta el turno 5 entero. Si aguantamos vivos y en pie, pues también valdría, ¿vale? Así que venga. Pues me voy a mover y voy a ir tirando millas hacia adelante, ¿vale? Y de paso me meto en el berenjenal, ¿no? Cuando ha dicho Ismael que quedemos en pie, sí que quiere decir que si en cualquiera de las runas de ruina que tenemos Eso es, sí. llegara a su máximo, caeríamos. Caeríamos, ¿vale? Entiendo que, es decir, si cae uno, se puede seguir. Se puede seguir. Se puede seguir, Sí, ¿vale? se Lo puede creo seguir. que aguantaría como buenamente pudiera, pero no Sí, creo que llegue. pero no. Vale, me voy a mover, tengo movimiento 4, Venga. pues voy a hacer 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Pero como veis voy a entrar en esta loseta de aquí, ¿vale? Esto representa que aquí hay algo, ¿vale? Puede ser un objeto arcano, una runa, puede ser que haya algo, que me parece que yo, según veo, hay algo, pero luego al final, pues yo qué sé, era una sombra, una piedra y no tiene mayor importancia, o incluso que hay una trampa. Así que venga, va. Venga. 1, y ahora para ver qué hay, hay que tirar, ¿vale? Si saco... Estos dados son de 6. Eso es, estos dados son 6 caras normales, en el juego serán de 6 caras, pero tendrán, digamos, su iconografía específica, ¿vale? Aquí para jugar, el 6 y el 5, en este caso, son éxitos. El 4 y el 3, aquí no pasa nada, ¿vale? Para esto de a ver qué hay ahí. Y el 2 y el 1 sería trampa. Eso es. ¿Vale? Así que 5 o 6, bueno, de 3 para arriba. 5. 5. Bueno, pues ha habido suerte, así que sí que hay algo. Así que robamos del mazo de objetos que tenemos aquí y vamos a ver qué nos sale. Lo voy a poner por aquí. Sabemos que es un arma, ¿vale? Porque cada carta tiene un dorso distinto. Esto se mezcla al azar. ¡Oh! Una armadura. ¡Qué bien! De cuero. ¿Vale? Me dice que es un dispositivo defensivo y me da un bonus de +1 de defensa, más un dado de defensa, si no te han empujado este turno. ¿Vale? Y veis que luego tiene aquí un rol de maestría que es un dado de 10 más resistencia. ¿Vale? Entonces esto, la primera vez que lo vaya a usar, tengo que hacer esta tirada. Si la supero, ¿vale? Entonces ya la puedo usar de continuo. Si no, es como que todavía no estoy hecho al objeto y no consigo dominarlo para usarlo correctamente. Bueno, pues me lo llevo y tengo ya un montón de... Bueno, madre mía, de defensa. ¿Sí? Vale. Y se quita y se queda el token. Y, vale, ya continúo. Movimiento. Esto era 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Ahí estamos. Como no ataco a distancia ni tiro hechizos, pues yo no puedo hacer nada más. Por lo tanto, Dornak ha acabado. Pues le toca a Hydran. Hydran pues se va a mover igual. 1, 2, 3 y 4. Y como no está, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, no llego. Es que mi hechizo más largo es de 8 casillas. No llego para lanzar un hechizo contra las arañas, así que ahí me quedo. Vale, ahora hay que hacer activación de enemigos. Seguimos en la fase de descenso. Lo mismo, ¿vale? Los enemigos, como vais a ver, ¿vale? Os lo ponemos aquí las arañas, pues tienen más o menos la misma estructura las cartas, ¿vale? Como veis, ¿no? Pues su agilidad, su defensa, su voluntad, su fuerza, ¿vale? Las hijas de la sombra. Y por el otro lado, pues tenemos aquí todos sus atributos resumidos, qué tipo de ataque tienen, ¿vale? Cuánta vida tienen, en este caso tienen 2, nada más. Y las reglas especiales, que tienen veneno, si te hacen daño, te hacen 1 de daño adicional. Y tienen las telas de araña, que si entras en combate con ellas, estás adyacente, no puedes salir de la tela de araña, ni desentrabándote, ni aunque te empujen, ni voluntariamente. Tienes que matar a la araña para poder salir de esa casilla. Y terror, ¿vale? Cuando nos trabemos en combate con una de ellas, sí, ¿vale? Sufrimos una de terror. Si nos trabamos en combate en el mismo turno con 2, pues 2 de terror. Una por cada criatura, ¿vale? La primera vez que te acercas a ellas. ¿Vale? Tienen movimiento 5, ¿vale? Y voluntad, hemos dicho que tenían 1. Así que, venga, pues vamos a tirar a ver cuál se activa primero. La que está en la casilla 1, venga, vamos a tirar la azul. Venga.
3 y 3, una 4. 8. Pues la de la casilla 2 se va a activar primero. Vale, pues lo que hace es, en principio, van a por el más cercano los enemigos, pero en la carta te puede modificar, ¿vale? Puede ser que el enemigo de turno te diga, pues este va a por el que tiene más heridas, o a por lo que sea, ¿vale? Sí. Entonces hay que mirar todas las características que tienen, en este caso las arañas, a por el más cercano de estas soy yo, ¿vale? No se puede mover en diagonal, que no lo hemos dicho, así que en línea recta, pues 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí llegan. Pues ahora Y iría a la ahora otra la araña. otra, que igual el más cercano yo creo que soy yo. 1, 2, 3, 4 y 5. Va a ir en línea recta y al que vaya pillando. Exactamente. La araña va así. ¿Vale? Y con esto acabaría la fase de descenso. Ahora vendría la fase de crisol, que resolveríamos los combates cuerpo a cuerpo. Como nadie está trabado en combate, pues no hay combates cuerpo a cuerpo. Eso es. ¿Vale? Y pasaríamos entonces a la fase de Sanctum, que es donde podemos hacer básicamente rituales para curarnos, descansar y ese tipo de cosas, ¿vale? Como nadie ha Para sufrido esto son nada. muy útiles los puntos de gloria Eso es. que se obtienen de diversa forma, que lo iréis viendo, pero en este caso por movernos no nos dan No te da puntos. gloria. Por suerte se entiende que cualquier Y héroe... por buscar en el token este Eso. tampoco. Vale, por lo tanto empezaría un nuevo turno, ¿vale? Entonces tenemos que volver a hacer nuestras tiradas a ver quién va primero, ¿vale? Venga. 6 y 1, 7. Bueno. 3. Y 4, 7. Has empatado. Sí. Pues tiramos otra vez. Venga, ya 1 y 1, 2. Vas tú primera. Bueno, venga, sí. 3. No, pero claro, te quiero decir, si es que no tenías ni que tirar. Sí. Me gusta tirar dados. Vale, vamos a poner el numerito para... Cae con dos personajes tampoco igual, pero si sois a lo mejor 4 en la mesa y demás, pues oye, para ponerse el numerito y así recordáis quién va primero. Yo voy para el token de despliegue, ¿no? Sí, para el vórtice. Camino para allá. Sí, porque es el mago y como la prueba que hay que hacer es un dado de 10 más voluntad y él tiene voluntad 4, entendemos que es el más apto para estas cosas. 1, 2, 3 y 4. Eso sí, tienes que tener 2 de gloria para hacerlo. Hay que gastar 2 de gloria para intentar. Puedo intentar tener 2 de gloria en algún momento. Y como no puedo repetir, voy a lanzar un hechizo. 1, 2, 3 y 4. Puedo lanzar un hechizo. Venga, ¿qué hechizo lo conoces? Pues si quiero conseguir 2 de gloria, tengo que intentar hacerle daño. No me queda otra. Bueno, hombre, no tienes por qué conseguir toda de golpe, pero bueno, como tú veas. Es que si no, luego, ¿cómo la consigo? Tengo que lanzar hechizos o hacer daño. O sufrir daño y que no te maten. Bueno, vale, es que esa no la había contemplado. Mira, gracias. Yo te doy opciones. No la estoy viendo esa. Bueno, si pudiera hacerle una de daño, en vez de quitarle un dado de ataque, porque... Venga, pues inténtalo. Venga, voy a usar un hechizo que es ofensivo, que lo puedo usar en esta fase y es hasta 8 espacios. Vale. Pero por lo menos le hago uno de daño. Si lo consigo. Si lo consigues. De momento, por lanzar un hechizo... No, tienes que tener éxito para lanzar. Si no, no te llevan la gloria. Ya. Vale. Pero de momento ya me hago una de daño, que es a lo que yo iba. Ah, bueno, pues ya te llevas 2 de gloria. Porque cuando sufras daños y no te tumban, ya te llevas gloria. Entonces, por una y por lanzarlo son 2. No tienes por qué hacerle daño. Claro, entonces no. Tendría por qué. A lo mejor le puedo quitar defensa, que a ti te viene mejor. Nah, me da igual, están como débiles. Sí. Sí, Pues venga. Dornag, vamos, sombrado. Me da lo mismo. Yo me voy haciendo una de daño. Yo me valgo solo. Me pongo uno de gloria. Porque es simplemente por sufrirla, no es en un ataque. No, cuando vayas a sufrir daño, si sufres, o sea, no, cuando sufras una o más. Ah, es sobrevivir después de recibir al menos una de daño. Claro. Entonces, como has sobrevivido, pues ahí estás. Te llévate una de gloria. Madre de Dios. Venga. Vale. Pues ya puedo lanzar el hechizo, pero por no fallarlo. ¿Cómo se lanza este? Este hechizo es a 8 espacios y es voluntad contra defensa. Vale, pues entonces tú tienes voluntad 4. Sí, tirarás 4 dados, ¿vale? En este caso, pues igual, 5 y 6 son éxitos, los 4 y los 3 en combate son empujones, con los hechizos no hay empujones, y el 1 y el 2 son picias. Y las arañas tienen 2 de resistencia, defensa. Así que dame 2 dados para que pueda tirar. Ahí vamos. Venga. Si lo fallas, risas, porque te corrompes. No te veo positivo. No, sí. No te veo positivo. Venga. Ojo, un éxito nada más, ¿eh? Está la cosa... No están las tiradas conmigo, ¿eh?
te lo para. Me lo para. Te lo para. Por lo tanto, el hechizo no tiene éxito. No tiene éxito. Primera de corrupción. No me lo puedo creer. Bueno, aquí tenemos el camino del destructor. Desde el primer nivel, dice, a partir de ahora, todos tus ataques, ya sean cuerpo a cuerpo o a distancia, Sí. ¿vale? Siempre van a infligir 1 de daño adicional. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora es más potente, ahora es más fuerte. Sí. No suba mucho más. ¿vale? No quiero subir. ¿Vale? Pero bueno, ahí está. En general no quiero subir. No suba mucho más. Ahora puedes utilizar la gema si quieres para hacerle una de daño y tener las 2 de gloria. Es que nos hace falta las 2 de gloria, pero Sí. es por escenario. Este escenario, Este escenario son 3 actos, ¿eh? claro. Te veo con la corrupción a tope. No lo voy a hacer porque No. No, porque luego me vendrán tiempos peores y lo voy a necesitar. Me aguanto. Vale, pues ya se acabó tu fase de descenso, ¿no? Me toca a mí, poca cosa puedo hacer, así que me voy a mover y automáticamente quedo trabado en combate, ¿vale? Por lo tanto ya no me puedo seguir moviendo, ¿vale? No podría moverme por los lados, ya me quedo ahí. Y recordad que las arañas te daban terror, como ahora la tengo ahí justo enfrente y demás, pues sufro una de terror al ver esta inmunda criatura hija de la sombra. Vale, no tengo ataque a distancia, ni tengo magia, así que ahí me quedo. Va. Vale, y ahora les tocaría a las arañas, que hay que tirar, pues bueno, a ver quién va... ¿Cuál de ellas se activa primero? Venga, la de mi lado tiene 3 y una 4. 10. Pues ya está, la tuya. Así que se activa primero la que está conmigo, que evidentemente no se va a mover porque va más cercana y ya se trabada en combate conmigo. Y esta se va a ir a por el más cercano, se pone aquí y se traba en combate conmigo. Por lo tanto, sufro otra de terror. Ya llevo 2, me quedan 7. Vale. Ahora pasamos, ya acaba la fase de descenso, pasamos a la fase de crisol. Aquí hay que resolver los combates cuerpo a cuerpo. Como veis, nuestro querido mago, pues no tiene nadie en combate cuerpo a cuerpo, así que él está ahí tranquilo. Estoy Por lo tanto, bastante tranquilo, gracias. nuestro querido enano Tornak sí que tendrá que resolver el combate. Aquí lo que haríamos sería, en orden de activación, es decir, primero el combate del mago, porque se activa primero, y luego el combate del enano. Como el mago no tiene, como hemos dicho, pues toca el combate del enano. Ahora aquí hay que elegir, digamos, el estilo de combate que quieres. Las arañas tienen solo un tipo de combate, que es el directo. ¿Vale? Está el frenético, el directo y el implacable. ¿Vale? Si tú eliges el frenético, vas a atacar antes que tus enemigos, ¿vale? Pero vas a tirar la mitad de dados redondeando hacia arriba, que normalmente es la agilidad. ¿Vale? Por la agilidad divide entre 2, redondeas hacia arriba. Si eliges el directo, bueno, pues cuando te toque, ¿vale? No, y tiras los dados de tu agilidad. O puedes elegir el implacable, que vas a atacar el último de todos, ¿vale? En este combate, como tengo dos enemigos, pues atacaría al final, después de que me ataquen los dos, pero tiraré fuerza más agilidad, que en mi caso son un total de 7 dados. Así que voy a elegir el implacable. ¿Vale? Por lo tanto, como elegí el implacable, digamos que calculas más el golpe y te colocas y demás, pues pierdes tiempo de iniciativa y atacan primero las criaturas. Así que, pues me atacan primero las arañas. Venga, las arañas tiran 3 de agilidad. 3. Para su ataque yo tiro 4 de defensa. Un éxito y un empujón. Pero no te pueden empujar. No me pueden empujar, ahora decimos, no sé si lo hemos comentado, pero lo he comentado. Sí, has leído la tarjeta. Madre mía. No paras nada. No pararía el empujón, ¿vale? Pero no paro su ataque, por lo tanto me hace una de daño y como tiene veneno, sufro otra. Tengo 2. ¿Vale? Decimos que no me pueden empujar porque tienen aquí lo de la tela de araña, que no recuerdo si lo hemos comentado. ¿Vale? Entonces, aunque me empuje, yo no puedo salir de ahí. Mi única opción es matar a las arañas para poder salir de esa casilla. ¿Vale? Entonces ahí estoy atrapado. Como quien dice, ¿vale? De ahí no se mueve. Entonces, bueno, ahora, como he sufrido daño, pero no me han matado, pues tengo una de gloria. Es un tío glorioso. ¿Qué gloria da eso? Hombre, da gloria, pero las arañas dicen, no se muere, y le he envenenado. No pasa nada. Ahora, como he sobrevivido, puedo contraatacar. Y contraataco con mi estilo de combate, que he elegido el implacable. Por lo tanto, tiro mi fuerza más mi agilidad. Venga. Dame... 2 o cuánto. No, tengo aquí. Esta. 2, 4, 6. No, me falta uno, dame otro. Son 7. Me sonaba. Vale, entonces el contraataque es lo bueno de ese... Venga.
Bueno, ya está. La he reventado. Son 4 éxitos y tiene defensa 2, así que no puedo conseguirlo de ninguna de las maneras. Tiene solo 2 de vida, por lo tanto, la mato. ¿Vale? Ahí está. Eso. O sea, es verdad que había empujones, pero bueno, como la he matado, pues da lo mismo. Sí. Vale. Y ahora le toca al otro enemigo, que es la otra araña, así que me ataca la otra araña con sus 3 de agilidad. Venga. Nada. Bueno, hay un empujón, pero que no me va a poder mover. Claro, Bueno, pero yo no tiraría puedo. para defenderme, que pero, bueno, da igual, saco 2 éxitos, no me hacía nada. Así que como estoy en pie, tras su ataque, Qué bien te viene que te los contraataque. dados, Sí, sí, con sí, lo sí. mal que voy hoy. Contraataco. Tengo 2 éxitos Y empujón. y 2 empujones. Se tiene que defender. Éxito. ¡Ojo! Lo ha parado. Vale, lo primero, como a la otra la hice daño, me llevo otra de gloria. Sí. Aquí me ha parado mis 2 éxitos, por lo tanto no me llevo gloria porque no la he atacado. Pero la empujo 2. Mm. ¿Vale? Entonces, pues. Pero, 1 y 2. Dime. vale, el empuje, Ujú. ellas no contraatacan. Sí. El empuje se produce Ah, siempre espera, después del después. contraataque. Claro. Primero contraatacan y luego se resuelve el empuje. Eso es. Sí, sí. Ahora ya contraataca. Porque Eso ha es. sobrevivido. Sí. Tiene que contraatacar. Pues contraataca. 1. Un éxito. Y no lo para. Y no lo paro. Y como tiene veneno, me llevo otra. Bueno, y me apunto otra de gloria porque sigo sobreviviendo según me van pegando. Pero madre mía. Madre del amor hermoso. Y ahora hay que resolver los empujones. Yo tenía 2. Vale, entiendo que esto, de aquí me surge la duda porque no sé, yo entiendo que la telaraña no se quita hasta que ya se aleja. Entonces yo entiendo que los empujones no me muevo. 1 y 2, ¿vale? Sí. Y ella sí se aleja, ¿vale? Ahora yo ya en el siguiente sí me podría mover porque ya se ha llevado la telaraña. Bueno, pues, madre mía, cómo estoy. Vale, fase del crisol solventada. Yo creo que no se puede destrabar, ¿eh? ¿Por qué? Porque dice que las figuras entrabadas. Con la araña, ella no está trabada consigo misma. ¿Vale? Dice, las figuras trabadas con la araña no pueden no me sale, ¿vale? No pueden separarse por ningún medio, ni con empujones, ni habilidades, ni movimientos especiales. Solo se pueden librar matando a la araña, que es, Claro, entiendo por que yo la he eso. empujado, entiendo que yo no me muevo, pero yo ya la he empujado. Aquí tenemos dudas Vale, con bueno. esto, ¿vale? Simplemente vamos a hacerlo así, pero tenemos nuestras dudas porque, claro, en el momento que te dice solo matando, ahí tenemos la duda. Porque sería una forma de destrabar, al final, empujarlo. Sí, bueno, sí, puede ser que tengas razón. No lo sé. Claro. Entiendo que no se la puede empujar, ¿vale? Claro, Ya entendré entiendo se que no, puede porque empujar, la pero- red os une a los dos. Sí, entiendo que sí, que no se la puede empujar. Vale, Claro. la dejamos ahí. Vale, ya está. Mm. Vale, llegamos a la fase de Santum. ¿Vale? A mí no me mires, que solo tengo uno de gloria y lo necesito. Así que No, pero no tienes ni herida. Bueno, tienes la corrupción. tengo Ah, no, la herida, es la única que he conseguido, ¿sabes? Porque no he hecho nada que me merezca gloria en esta vida. Vale, entonces voy a ver si. Madre mía. Voy a intentar curarme el No daño puedes, físico. porque estás trabado. Ah, es verdad. No puedes No usar puedo. gloria si estás trabado. Vale, venga, va. Pues nada, me sacaba la fase de Santum. Bueno, Dornak se va a vengar. Que lo sepáis. Vale, pues nada. Nuevo turno. Turno número 3. Tenemos que sobrevivir hasta el 5. Sí, número 3. Lo primero que hay que hacer es meter una araña. Venga, ¿Vale? Porque para 2 jugadores tiene que haber un máximo de 2. ahí está. ¿Vale? Entonces ahí tenemos una arañita. Sí. Venga, pues vamos a ver quién se activa primero. Que seguramente pues eres tú. Venga. 8. 8 y 4, 12, vas tú, porque yo no puedo igualar. Vas tú primero. Venga. Pues tú dirás. Pues yo iba a cerrar esto, así que voy para allá. La cosa es si lo voy a atacar. 1, 2, 3, Solo 4, tienes 5. una de gloria.
No puedes, ¿eh? Está dentro del... O sea, o te pones cuerpo a cuerpo, porque Claro, dentro del vórtice no le puedes atacar a distancia ni tirar hechizos no, ni nada. sería cuerpo a cuerpo. Podría hacer. Moverme y atacarle. 1, 2, 3, 4, sí, podría Sí, hacer. llego. Mm, Y así conseguiría el otro. mm. En este turno no podría, ¿Por qué? porque solo tengo 2 acciones. No, pero eso se hace luego, creo, en la fase del Santum. Ah, Como una especie de ritual. vale. Pero me parece que no lo miro. Voy para allá mientras. Venga. Venga. 1, 2, 3 y 4. Y voy a atacarle cuerpo a cuerpo. Bueno, luego le atacaré cuerpo a cuerpo. Ahora no puedo. No. Vale, no haces nada más, entiendo. No. Vale, me tocaría a mí, estoy trabado en combate y... Un momento, estoy Sí. pensando una cosa. Yo estaba aquí. Mm. Yo no necesito trabarme porque ella se va a trabar conmigo. Sí. Entonces podría hacer 1, 2, 3 y podría ver si cojo algo ahí. Vale. ¿No? Sí. O llevarte una trampa. Que tampoco estaría tan mal. Claro. Es decir, si te llevas la herida de la trampa, pues una de gloria porque has sobrevivido. Ahí quería yo llegar. Marrullero. Estoy intentando conseguir gloria como sea. Entonces, Venga. venga, voy a hacerlo de la otra forma, ¿vale? Ujú, 1, 2 ujú. y tengo que tirar un dado. Un dado de 6 caras, sí. Venga. 5 o 6, tesoro. 4 o 3, no te pasa nada, no habría nada. ¿Qué pasa? Y 1 o 2, trampa. 5. 5, pues te llevas Muy aquí bien. un objeto arcano. Me pega. Sí. Un sello, ¿no? de El humo roto. humo. Broken Smoke. Sí. Sí. Es un Es un talismán. talismán y el efecto es coloca a 2 cuadrados la barrera de eco, Ah, que es como esta, sí, es como la otra que tenemos en el tal. en cualquier sitio visible, porque bloquea línea de visión y movimiento por un turno, que sería tirar un dado de 10 más voluntad Contra 7. contra 7. Las consecuencias, que si fallo, gano ruptura. No tenía ruptura yo. No, tiene ruptura. Bueno, No lo ya hemos, que me lo llevo. no lo hemos comentado. Para el prototipo no se tiene en cuenta la línea de visión, ¿vale? No tenemos la regla. Entonces, si nos la tira, pues tiraremos un poquito de sentido común. ¿Vale? Y ya De, oye, está. pues hay algo en medio, pues no se ve y tal. Pero en principio hay línea de visión, ¿vale? Pero está en el manual completo, ¿vale? Aquí para que veáis cómo va, pues Sí. ahí está. Bueno, termino mi movimiento Ujú. y quito el Y toque. quítate el token. Voy a hacer Vale. Yo no me puedo desentrabar porque tengo la tela de araña, así que no hago nada. Vale, me quedo ahí y ya intentaré matar a la araña. Vale. Entonces, activación de arañas. Activación de arañas. Vamos a tirar el dado, ¿no? Sí. Para ver. La que está conmigo, 5. 5 y una 6. Pues la que va contigo primero. Vale. Que se va a mover Eso es, se va a mover. afuera Afuera. porque siempre tienden a salir, ¿vale? Eso es. Así que se mueve ahí Y ya para sería quedarse trabada. trabada. La que está conmigo, pues nada, está ahí en el combate conmigo, pues no hace nada. Así que vamos a la fase de crisol y ahora sí, tenemos 2 combates cuerpo a cuerpo. Primero hay que ir al que primero se activaría, que es nuestro querido mago, Ithran. Así que primero hay que resolver este ataque. La araña tiene ataque directo. Ahora Ithran tiene que elegir. Yo, sí, Frenético, directo o... frenético me quita dados, casi. Frenético te quita dado. Directo. Directo. Vale, entonces ahora, como los dos tienen el mismo tipo de ataque, hay que hacer una tirada de iniciativa a ver quién va primero. ¿Vale? Entonces la iniciativa es un dado de 10 más la agilidad de la criatura o personaje. Entonces, ¿tu agilidad tienes? Agilidad tengo 2. Pues venga. 10. Estoy 2, 10. La araña agilidad tiene 3. 3 y 3, 6, así que vas tú primero. Vale, ataco yo. Atacas tú. Ataco con agilidad, que Agilidad. son 2. Venga, y la araña Y tengo una porque estoy... más una de daño por la corrupción. Porque estoy... ¿cómo Por estoy? lo tanto, ya te llevas gloria, porque ese de daño se lo come sí o sí. ¿No? Pero espera, yo podía lanzar un hechizo. Podrías lanzar un hechizo de cuerpo a cuerpo si tienes. Pero ese lo que haría sería que cada éxito o empujón bloqueado
me causaría una de daño. No lo veo que te cause daño. Ya, No, yo ya estoy tampoco. muy sufrido para... Yo tampoco. Voy a quedarme tal como estoy. Voy. Venga, 1. 1. Y yo me defiendo con 2. Bueno, yo la araña. ¿Eh? ¿Eh? Pues le entra la de daño más tu corrupción. Son 2. Son 2, así que la matas. La mato. Como no he gastado hechizo, no me he hecho daño. Pero sí que le he hecho daño, así que me pongo 1 de gloria. Me tenía que haber puesto 1 de terror. Sí, tienes que ponerte uno de terror. Acabo de caer. Vale. Y a mí me empuja. No, porque se estaba defendiendo. Ah, vale. Vale, que se estaba defendiendo. Nah, quítate la arañita, que ya está. Bueno, pues mira, ni tan mal. No, muy bien. Confiamos en Itran porque Dornax tampoco es que esté para... Vale, resuelto ese combate, nos vamos aquí al combate siguiente. Yo voy a hacer igual que antes, voy a elegir el implacable Dale. para... ataca primero. Así que ataca primero la araña con 3 3. y defiendo con 4. Bueno, todo empujones. Empujones. Así que bueno, voy a tirar por tirar. No puedo hacer nada. No me puede hacer nada. Y como estamos en la telaraña, no me muevo. Como no me ha hecho nada y sigo en pie, contraataco. Con mis 7 dados, porque es agilidad más fuerza. Tengo 2 éxitos, ¿eh? Muy bien. 2 éxitos. Se tiene que defender. Con el contraataque va a valer. Que tira 2. 2. Tengo que parar los 2. Hombre. Pues nada, Ahí está. aquí seguimos. Vale, y ahora sí le toca a Dornak atacar, ¿vale? Entonces ataca él con su ataque. Y aquí, ¿vale? Ahora sí, que no se nos olvide. ¿Vale? Tenemos aquí la tarjeta de nuestro querido Dornak. ¿Vale? Reglas especiales. Cuando haces el golpe poderoso, ¿vale? Que es cuando realizas un ataque implacable, ¿vale? Sí. El ataque lanzas fuerza más agilidad a los dados, que es lo que hemos estado haciendo. Y cada impacto que no se bloquee son 2 de daño en lugar de 1. ¿Vale? Esto no sé si debería haberlo aplicado para el contraataque. No lo hemos aplicado. Pero bueno, creo que me lo ha parado, así que bueno, da igual. ¿Vale? Así que si hago o si consigo que le entre una, ya le mato, porque son 2, ¿vale? Vale. Y si no me muevo durante mi fase de descenso, ganaría más 1 de defensa. Eso no me he acordado. Ah. Y no se me puede empujar si no me he movido. ¿Vale? Bueno, de todas formas no te pueden empujar. Tiro 7. 7. ¡Vamos! Joder, solo 2 éxitos. 2 éxitos. Empujones, Y pero... yo tiro 2, ¿no? Sí. Para defender. Bueno, me para uno, le entra otro, pero debido a mi propiedad del ataque poderoso, le hago 2 de daño, así que la mato y me llevo otra de gloria. Ya está. Por fin, estoy liberado. ¿Vale? Muy bien. Bueno, bien. Vale, y ahora ya, pues hemos acabado los combates cuerpo a cuerpo, llegamos a la fase de Sanctum. Vale. Donde podemos gastar la gloria para hacer cositas. Y estamos en el turno 3. Vale, importante, en el escenario nos dice que al final del turno 3, que todavía no hemos llegado, ¿vale? Si al menos hubiera una araña, habría que meter otra. Como no hay, eso no va a pasar. Pero bueno, no obstante, nuestro amigo Ithran va a intentar sellar el boss. Era ahora, entonces. Ahora. Vale. Tienes que gastar 2 de gloria. Tengo 2 de gloria. Vale. ¿Y cómo vas a conseguir la gloria luego? Pues ya veré. Porque es que hay que hacerlo 2 veces. Entonces, si ahora tienes éxito... Sí. digamos que no entran enemigos, ¿vale? Queda sellado durante ese turno. El turno siguiente no entrarían enemigos. Pero hay que sellarlo otra vez. Pues me voy a ir a por las trampas. Sí, no veo. Venga, pues ahí lo tienes. Si quieres, no sé yo. No sé, como veas. Venga, voy a hacerlo y así nos paseamos un poco, a ver qué tal. Pues te puedes meter en las llamas estas. ¿Pero por qué me voy a meter en las llamas? Para hacerte daño. Te metes aquí, como no te mata, y consigue gloria. ¡Oh, qué glorioso soy! Aquí prendido en llamas. Claro.
Yo lo veo. A las malas hay que aguantar hasta el turno 5. Hasta el turno 5, claro. O sea, es que tampoco estamos en el 3, Claro. el 4 o 5, va a estar ahí. O no Sella, que no entre nadie. Claro. Prefiero estar mirando las Tranquilito. paredes, claro, sí, sella, que yo tengo aquí para... Lo voy a intentar, que lo mismo tampoco lo consigo. Hombre, a ver, es dificultad 7 Sí, y tiras dado de 10 más voluntad, que es un 4. Con un 3 lo consigues. intentarlo. 3 o más y lo consigues. Venga. Ahí está, 8, ¿vale? Entonces, queda sellado de momento, parcialmente, y Sí. durante el próximo turno no van a entrar enemigos. Eso es. Vale, yo Me voy a quitar la... tengo 4 de gloria. Voy a intentar curarme el dolor. Que tengo que tirar un dado de 10 más mi voluntad, que es 1. Y la dificultad es 6. 6 más los niveles de daño que tengo, del que quiero curar, que tengo 4. Así que es dificultad 10. No me curo ni para atrás. Bueno, como se puede repetir, vamos con el primer intento. Tengo hasta 4, porque me cuesta 1 de gloria, ¿vale? Venga. Necesito un 9. No veo más. No. Es un 6. Es un 6, ¿vale? Vuelvo a intentarlo. Segundo punto de gloria que gasto. No. Voy a por todas. Tercer punto de gloria. ¡Y! No. Lo intento, ¿no? Último punto de gloria. ¿Para qué la quiero si no? No. Ahí está. He perdido toda mi gloria, pero no me he curado nada. Podrías haber venido a sellar, ¿eh? A la próxima con tanta gloria. Anda, también pues me lo podías haber dicho. Pues me lo podías haber dicho. No he caído. Claro, me habría Ahora guardado, digo, me habría tiene un guardado. montón de gloria, Claro. está aquí gastándolo. No, venga, me quedo 2 puntitos de gloria con todas mis heridas. Puede venir e intentarlo. O sea, intentarlo. No Hombre, he sido más 7 en es más esta fácil, vida. 7 es más fácil que 10, te lo digo. Madre mía. Vale. Se acaba la fase de Saturn, pues nueva ronda. A ver quién va primero. Venga. 10 Tú. y 4, Ya está, 14. pues yo no puedo igualar eso. Vas tú primero. Venga. Entonces ahora te mueves. Sí, me voy a mover hacia aquello. Una, porque no podemos entrar. No Vale. se puede entrar ahí. 2, 3 y 4. Y hechizos y demás, nada, ¿no? Nada, porque los hechizos que no son ofensivos o defensivos que tengo es para controlar. Entonces es para bloquear línea de visión. Vale. Pues voy para allá. 1, 2, 3 y 4. Ahí estoy, colocado. Para intentar sellarlo. Fase de Crisol, no tenemos combates cuerpo a cuerpo, así que fase de Santum, pues me gasto mis 2 puntos de gloria e intento sellar el portal de todas. No me había puesto la... Vale. La pongo un 7, ¿no? Que es voluntad, dado de 10 más voluntad, dificultad 7. O sea, con 6 o más lo consigo. ¿Un 1? Un 1. Nada, pues ya me he quitado toda la gloria para nada. Te tengo dicho que estas cosas no son lo mío. Maguito. Pero es que tenías antes buenas tiradas. He pensado que lo mismo. Podía haber pasado, pero no. Vamos ahí con la lengua afuera, ¿eh? Sí. Vale. Acaba este turno, empezamos el siguiente, que es el turno 4. Por lo tanto, hay que meter una araña. Venga. Vale, habría que meter una araña hasta un máximo de 2 porque somos 2 jugadores, ¿vale? Entonces, ya está. Ahí está metida. Pues venga, vamos a ver quién se activa primero. Ocho 8 y 4, 2. Tú primero. Yo primera, venga. Pues tú dirás. Puedo intentar atacar a la araña Puedes. para llevarme un punto de gloria, y si lanzo un hechizo y me sale bien, ya tendría los 2. Creo que es nuestra apuesta ahora mismo. Venga, voy a intentarlo. No puedes atacar la que está dentro del vórtice. Ah, no, si no estoy adyacente, no. Claro. Pues entonces no puedo. Puedo ir a por el objeto.
Que si te quieres quedar cerca Y esperar a que salga. para que la araña vaya por ti. Y yo... Ojo que el siguiente objeto es de la sed roja, ¿eh? Miedito de a cogerlo. Eso no lo había tenido en cuenta. Miedito de a cogerlo. Pero hemos venido a jugar, ¿no? Venga. Venga. 1, 2, 3. Pues tira. Voy a tirar. A ver qué pasa. A ver qué pasa. 5. Pues te llevas el objeto de la sed roja. Ahí lo tenéis, a ver qué es. Venga. Es un reloj de arena. No, es el reloj del tiempo que se desvanece, ¿no? Sí, pero es un reloj de arena. Es un auricular. Es un reloj de arena. Es un ritual adictivo que dice que cada vez que use el reloj de arena incrementa mi adicción en 1 y adicionalmente puedo conseguir agilidad. Claro, con el nivel 1 te da más 1 de agilidad, nivel 2 tendrás más 2 y más 1 de corrupción, que te viene de lujo. A ver, lo puedes utilizar para el primer nivel, pues oye, si necesitas Claro. agilidad para algo, pues... Puedo usarlo hasta el primer nivel, todavía puedo. La agilidad se utiliza para atacar, entonces si por ejemplo quisieras Claro. atacar, lo utilizas ni tan mal. Sí, Bueno, te quedaba una de movimiento, entiendo. sí. Que voy a girar para acá. Y así me acerco otra vez para acá. Vale, yo tengo la armadura, se me había olvidado. Vale, pues yo me quedo ahí para de cebo. Vale, Y ya está, no hago nada. venga. Ahora le toca a los enemigos, como solo hay una, pues se activa esa. ¿Vale? Va por el más cercano que soy yo, pues hace 1 y 2. Y ya estamos. Uy, espera, claro, estamos trabados en combate, me llevo otra de terror. Madre mía, Dornak, ¿cómo va? Madre mía, Dornak. Está sufriendo el Te hombre. veo bien, te veo bien. Joder, te dice, madre mía, otra vez, qué susto. Criaturas tan hijas de la sombra. Vale, Empezamos la fase de fase crisol. Crisol, solo tenemos un combate, que es el de Dornak. Ahora lo voy a decir, voy a utilizar el escudo, me da igual. Porque es para que no me empujen. No, en este caso. Me da igual. Pero la armadura de cuero, ¿vale? Declaro que la voy a usar. Vale. ¿Vale? Entonces tendré que hacer mi tirada de maestría cuando corresponda, justo antes de usarla. Vale, tipo de ataque, voy a hacerlo de antes. Cojo el implacable porque el contraataque es muy bestia. Y como tiro 4 de defensa, si esto me sale bien, tiro más, pues perfecto. Vale, pues va a atacar la araña. Porque yo he elegido el implacable, así que lanza sus 3 dados de agilidad. ¿Vale? Con cuidadito que no estoy para muchas fiestas, ¿eh? 2 éxitos. 2. Bueno, como he declarado que iba a utilizar mi armadura, primero tengo que hacer mi tirada de maestría. A ver si me sale. Que es un dado de 10 más mi defensa resistencia, que es 4. Tengo que sacar un 6 o más, ¿vale? Para conseguirlo en total. Bueno, pues 5 y 4, 9. Supero la dificultad, por lo tanto puedo usar mi armadura. Que mi armadura me da un dado de defensa adicional si no te han empujado este turno. No me han empujado ni me pueden empujar, pues listo. Así que tiro 5 dados de defensa. Ore. 2, ¿eh? Ya. Ahí está. No. Pero bueno, no sufro daño, venga. Sí, que es lo importante. Es lo que queríamos. Como no me ha hecho... O sea, sigo en pie, pues son 7 dados para el contraataque. Que tengo 2 éxitos. Y recordemos que valen por 2, ¿vale? Los míos. Le entra uno, como vale por 2, al suelo. Ve. Tú ganas, Gloria. Yo me llevaría una de gloria, sí. Eso. Que no se te olvide. Ahí. Vale. No hay más enemigos. No hay más Así que pasaríamos a la fase de Santum. Sí. En la fase de Santum yo no tengo gloria porque no he hecho nada. Ya, lo puedo intentar, pero es que tengo que sacar un 9. Pero que lo voy a intentar. Venga, esta es la tuya. ¡Vamos! ¡Ay, qué nervios! No, 6 y una 7, nada. Pierdo la gloria, pero no consigo. Tengo que intentarlo todo el rato, porque estamos en el acto 1, en el acto 2 no va a haber arañitas. Ahora
criaturas grandes, seguramente. Bueno, pues nada, en la fase Saturn no hacemos nada más. Nuevo turno, turno 5. Hay que aguantar para pasar. Venga. ¿Vale? ¿Saldría una araña o cuántas? Una. Este turno. Es una. Hasta 2. El máximo 2. Entonces. Sí, para 2 héroes. En el primer turno salían 2 y luego es una por turno hasta un máximo de 2. Sale solo una. Sale solo una. Venga, pues tiramos a ver quién va antes. No, es que para ser tú, pues, 3 y una 4 vaya a tirar. 6 y Vas 4. primera. Venga. Voy yo primera. Hay que aguantar, simplemente. Hay que aguantar, sí. Yo quiero conseguir una de gloria para intentar curarme luego. Vale, no me acerco ni a la araña entonces. Claro. No me da para llegar a ningún objeto más. No, tan lejos. Bueno, por si acaso voy a caminar hacia allí, por hacer algo. 2, 3, 4. Por hacer algo, no por otra cosa. Vale. Yo me quedo ahí para que la araña salga y me pegue. Bueno, pues lo intentes. Además ya la armadura la tengo de por sí. Porque ya he hecho la tirada de maestría, entonces si no me han empujado este turno... Además, si no te mueves este turno te da ventajas, ¿no? Si no me muevo, es verdad, si no me muevo pues soy inmovible. Si no me he movido durante la fase de descenso, gano otro dado de defensa. Claro. Pero esos 6 dados de defensa. Por eso, que total va a ir a por ti. Pues no te muevas. Y además me dice que no puedo ser empujado. Si no me he movido, no puedo ser empujado. Entonces me hace un combo con la armadura que es flipante. Vale, pues nada, ya no hago nada. La araña solo hay una, pues venga, ponmela ahí. Pero es que me llevo otra de terror. ¿Cuántas tienes ya? 4. ¿4? 4 de dolor y 4 de terror. Estamos así. Venga, fase de crisol, pues entramos en combate. Elijo el implacable. Ataca primero la araña. Con sus 3 dados. 4. Nada. Bueno, a ver. 1, 2 y 3, así que nada. Contraataque. 2 éxitos. 3 éxitos. Uf. Nada, está muerta, no puedo hacer nada. Pues defiende 2. Podría. Sí, puedes tirar, pero está muerta. Me voy apuntando. Un doble. Muy bien. Un doble da algo, seguro. No me voy a apuntar la gloria porque la voy a gastar. Quítame la criatura esa. Gasto mi gloria para intentarlo una vez más. Venga. Necesito un 9. Pues nada. Vale. Y con esto acaba el turno 5, por lo tanto acaba el acto 1. Vamos a preparar el acto 2 y volvemos. Para vosotros es en nada, noche aquí. Bueno, ya tenemos hecho el setup del acto 2. Como veis, ahora ya se ve por pantalla que tenemos 2 vórtices. Tenemos tomes de misterio de estos que ya habéis visto cómo funcionan. Y tenemos estas 2 novedades, las raíces estas y la poza ponzoñosa. ¿Vale? Esto básicamente nos cuesta 1 más de movimiento. Si pasas por ahí, pues pierdes 1 de movimiento para ese turno, ¿vale? Y este te envenena, ¿no? Si entras aquí, sufres 1 de daño y luego 1 de daño en cada turno hasta que consigas superar el veneno, ¿vale? Con alguna prueba. Sí. Vale. Vamos a meter reglas opcionales, ¿vale? No las hemos metido en el primer acto para que vierais la mecánica básica y demás. Y bueno, pues ahora lo vamos a meter. En teoría esto se haría al principio de la partida. Del escenario. Del escenario, pero para no complicar lo que era al principio mientras explicábamos y demás, bueno. ¿Vale? Entonces, habría que sacar una carta de turbulencia y luego robamos un secreto cada uno, ¿vale? Las cartas de turbulencia, pues son condiciones generales para que se aplicarían a todo el escenario, ¿vale? Recordad que esto, si lo queréis usar, pues se haría al principio del escenario, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho por simplificar la entrada y luego ya pues vamos midiendo. La niebla de silencio. Niebla de silencio, dice... El efecto es que los héroes no pueden gastar gloria durante los 2 primeros turnos del escenario. Vale, bueno, pues a partir de ahora en los 2 primeros turnos no podríamos gastar, ¿vale? Gloria. Y dice así como que los suspiros, ¿no? ¿Muertos? Los suspiros o los susurros mueren en la niebla. Sí. Y el mundo olvida sus nombres, ¿no? Tu nombre. Tu nombre.
El tuyo en concreto. El tuyo en concreto. Lo sé. Y luego hemos robado una carta de secreto cada uno, Sí. ¿vale? Que son cartas que tienen un objetivo secreto, tienes que hacer algo, ¿vale? Y si lo consigues, pues tendrás algún tipo de recompensa, ¿vale? Si lo consigues hacer. Si no lo haces, pues no. Eso es. Algunas, por lo que hemos visto, algunas se resuelven durante el escenario, otras al final del escenario, depende. Pueden variar mucho. Eso es. Así que bueno, ya tenemos aquí a nuestros intrépidos héroes preparados, así que vamos a leer el texto de transición al acto 2, que dice: el silencio tras la batalla nunca es verdadero. Tras el humo algo se mueve. Lo sientes. El reflejo mismo ha despertado a tu presencia. Los enemigos ya no atacan solos, sino en manadas, con sus garras guiadas por un hambre más precisa, más salvaje. Más adelante los vórtices se multiplican como heridas en el mundo. Avanzar es hundirse más en la oscuridad, pero quedarse quieto significa ser demorado. ¿Vale? Entonces, tenemos que o bien cerrar los dos vórtices que tenemos, o aguantar hasta el turno 6. ¿Vale? Esas son las condiciones. Así que empezamos. Primer turno. Lo primero que hay que hacer es desplegar criaturas, que en este caso entran 2 orcos. Uno por cada vórtice. Venga. Vale. Como somos 2 jugadores, solo va a haber despliegue de orcos en los turnos impares. ¿Vale? Y en el turno 3 entrará además un maldito. Sí. ¿Vale? Y nada, pues hay que ir aguantando. Así que venga, vamos allá. Los orcos Sí. son estos. Sí. Como veis, tienen 1 de voluntad, 3 de fuerza, que no lo estáis Sí, viendo. 3 de fuerza. Ahí. 3 de fuerza, 2 de defensa y 4 de agilidad. Aparte de eso, nos dice que ataca de forma directa, tiene 2 de vida y si uno de estos tiene una carga brutal, ¿vale? Que si se enfrenta a un enemigo durante se traba En combate con uno de nosotros en su fase de movimiento, gana un dado de ataque en ataques cuerpo a cuerpo para este turno. Así que hay que intentar que no se mueva para que no... Ya vamos nosotros, que no se moleste mucho. Tampoco bien mucho. Venga, pues fase de descenso. Lo primero, a ver quién se activa primero. Si Dornak o Izran. Bueno, 14. Tu primera. Yo no puedo sacar eso. Vale. Muevo 4. Mueves 4. Yo te aviso que no me voy a mover. ¿Vale? ¿No? No, porque como estos cargan, se mueve 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4. O sea, luego llego y me puedo enfrentar ahí. Vale. Entonces no pienso moverme. 1, 2, 3, 4, 5. No llega, si me voy allí. Estoy calculando. 1, 2, 3 y 4. Vale, y ¿qué va a hacer entonces? 1, 2, 3, 4. No llega a mí. Y 5. Vale. Es la idea, que no llegue. Voy a tirar. Venga, a ver, quieres tentar la suerte, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma, trampa preciosa! Trampa, caes en la trampa, sufres 1 de daño y no te llevas la gloria por la niebla. No podemos gastar. No podemos gastar. La gloria Mi gloria me la llevo. Venga, te la llevo. La voy a ir acumulando. Venga, tengo una. Vale, yo no me muevo. Vale. Me quedo aquí a la espera de que se acerquen. Bueno, me podría mover uno porque va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Él se movería hasta aquí. Sería el movimiento porque es el que menos tiene que girar. Claro. Gira más tarde. Entonces yo llego. 1, 2, 3 y 4. No me muevo. Paso. No. Vale. Así que les toca a ellos. Pues vamos a ver qué orco se activa primero. Venga. Este de aquí 2. 2 y tiene... Da igual, porque como iguales. En este caso, ¿sabes? Da igual. 5 y 1, así pues que... primero el otro. Que se moverá hacia ti. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué no pase por la raíz? Sí. ¿No? Vale. Y este otro, pues, se mueve también hacia ti. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? No entra en combate, no han cargado. Vale.
Fase de Crisol, no hay combates cuerpo a cuerpo. No. Fase de Sanctum, no podemos gastar la gloria. Así que, primer turno acabado. Venga. Vamos al segundo turno. No hay despliegue porque es par. Tenemos que llegar hasta el sexto turno, ¿verdad? Hasta el sexto turno. Yo creo que voy a correr por el tablero. O cerrar O cerrar los dos. los dos vortex. Vale. Turno 2. Pues venga, tiramos a ver quién va primero. 3 y 4, 7. 5 y una 6. Vas tú primero. Venga. Voy yo primero. Y está este hombre que hay que pegarle. Puedo hacer que pierda un dado de ataque sin moverme de aquí. Pero sería para el primer ataque en su siguiente turno. Tiene 2 de vida, ¿no? Tiene 2 de vida. Tiene 2 de vida y yo estoy corrupta. Si le hago una de daño le puedo hacer 2. Y no tiene mucha defensa, ¿eh? Tiene 2 de defensa. Puedo intentarlo. Tú veas. Puedo intentar ir a por él o lanzarle un hechizo. Pero si le lanzo un hechizo me sale mal. Ten cuidadito, ¿eh? Y sería agilidad contra... De normal digo, sin hechizos. Sería agilidad, Contra su defensa. que su defensa es 2 y mi agilidad es 2. Pero haces una de daño porque estás un poco corrupta. Claro. Camino del destructor. Venga, vamos a intentar. Bueno. Entonces nos vamos a mover. Por no corromperme con un hechizo. Estos no dan miedo ni nada, ¿no? No meten terror esta gente. Estos no. No, ¿no? No. Vale. No. Vale. Tú ya has elegido, pues voy yo. 1, 2, 3 y 4. Vale. Muy bien. Y ahora le tocaría a ellos, pero bueno, movemos el otro porque este se va a quedar aquí con nosotros, evidentemente. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Luego ya que vayan para el lateral. Fase del crisol. ¿Son 5? Sí, se mueve 5. No, son 4. Estamos moviendo esto. Entonces hemos movido antes 5, ¿eh? Joder, Por lo tanto yo no llego. yo sí que. Porque me moví uno. Vale, pues ahí te quedas tú con él. Sí, claro, pero medio. Vale, pues fase de crisol, tenemos un único combate, así que ahí está. Él tiene ataque directo, ¿tú qué ataque vas a hacer? Yo voy a usar... si uso directo... Sí, directo. Vale. Pues hay que tirar iniciativa, que es dado de 10 más agilidad. 5 y 4, 9. Digo, perdón, 2. 7. 7. Y él tiene 4 de agilidad. 4 y 6, 10. Va el primero. Te ataca, que su ataque es directo, ¿no? Y tiene 4 de agilidad. Sí. Vaya, vaya, ¿eh? Un éxito y 2 empujones. Un éxito y 2 empujos. Venga. Y yo tiro 2 dados. El éxito lo paras, Bien. pero el empujón no. No. ¿Vale? Te quedarías aquí, te voy a dejar el dado aquí al lado. Vale. Con el empujón. Vale, como has sobrevivido, Lo puedo hacer. puedes contraatacar. Le voy a contraatacar. Venga. Que tiras tu agilidad. Sí. Tienes un éxito, él tiene defensa 2, lo para todo. Y ahora me empujaría. Y ahora... Sí, ahora te empuja. Ahora me empuja para acá. Por lo tanto, tu ataque ya va y va. Mi ataque no, ya. Mi ataque se ha deslizado entre mis dedos Sí. malamente. A no ser que lance un hechizo.
Ah, no, No, ese melee no puedo. pues. Nada. Nada, me he quedado sin nada. Bueno, pues tocaría la fase del Santum, que no podemos gastar Gloria, porque es el turno 2. A partir del siguiente ya sí que podríamos. Sí. ¿Vale? Entonces, venga, pues. Nueva fase de descenso. A ver quién se activa primero. Uf. 6 y una 7. 5. Y 4 9. Vas tú primero. Voy yo. Sí. No sé si lanzarle un hechizo directamente. Es que como me lo corrompa más. Ni- Bueno, tengo al otro ahí. Bueno, yo me voy a alejar. ¿Por qué? Porque si no me va a hacer la carga. Porque ya. Pues, No, pero si yo me acerco a él, ¿no? Ah, bueno, si tú te acercas, no, claro. Lo único que este otro viene a por mí. Sí, ese va a ir a por ti. Y te va a A hacer. no ser que... No, porque yo tengo que pararme. Hombre, a ver, pues hace 1, 2 y 3 y te pones aquí, no llega. Puedo hacer 1, 2. Aquí me tengo que parar, ¿no? ¿Por qué? Si no es ortogonal, ¿no? No, no, tiene que ser ortogonal. 1, 2, 3 y 4. Y me paro aquí y este ya no me llega. Sí, vale. Se quedaría donde estoy yo, es lo más cerca que va a llegar. Ujú. Y lo bloqueo para que no cargue, Vale. ¿vale? Hacemos eso, Sí. si no carga. Venga, hacemos 1, 2, 3, 4. Vale, tiras algún hechizo, alguna cosa. Debería, pero lo voy a hacer en cuerpo a cuerpo. Bueno, no, porque me va a hacer daño si hago sol de cuerpo a cuerpo. Puedo usar ganar un dado de defensa o que pierda un dado de ataque en el primer ataque durante su siguiente turno. Pero no le voy a hacer daño. Para hacerle daño tengo que hacer este, que me permite hasta 8 espacios. Venga. Vamos a lanzar un hechizo. Nos hacemos daño. Pues te llevas una de gloria. Si sigues viva, ¿no? Claro, no podemos seguir viva y no fallar porque si no me voy a corromper. Dame un dado, que tiro 4 de ¿Contra qué? ¿Contra tu defensa? voluntad contra defensa, Vale. ¿vale? Y le haría solo una de daño, más Bueno. la que tengo por la corrupción. Pues le matas. Sería, claro. Joder. No tengo ni que tirar. Es que es horrible esto. Pero le puedo empujar. Le puedo empujar con un 3. Le puedes empujar con un 3. No, porque es un hechizo, ¿no? Ah, no, claro. Ah, No, no. no. Vale. No es successfully. Es que, No, es que tengo todo mal. corrupción. Todo mal. Es que tengo corrupción. Sí, te llevas otro puntito de corrupción. Y en el segundo nivel de corrupción, Mm. voy a mirar qué me pasa. En el segundo nivel de corrupción, cuando elimine a un enemigo en cuerpo a cuerpo, Ujú. ganaría un dado de ataque gratis y lo puede usar inmediatamente contra otro oponente. O moverme 2 espacios extra para trabarme con otro enemigo. No me parece bien, No, el mago no está para estas cosas, ¿eh? pero he perdido el daño adicional, claro, porque pasaba a nivel 2. No me será acumulativo, entiendo. No lo sé, Yo entiendo que es acumulativo. ¿sí? Sí, yo entiendo que sí. Porque el nivel 1 ya lo tienes. Ya has pasado por ahí. Pues, nivel 2 implica nivel 1. Entiendo, vamos. Qué bien. Estoy corrupta. Pues muy bien, no te corrompaba mucho más. Bueno, después de esta demostración de cosas que no, me muevo. Ahí estoy, para pegarle. Vale. Ahora les toca a ellos. Entonces, bueno, este como no se va a mover, da igual, no te falta ni tirar. Nada, Este va hacia ti. 1, 2, 3 y 4. A ver, pero ¿por qué no va por aquí? 1, 2, 3 2, 3. y ya no se puede mover más. Problema.
1, 2, 3 y 4 y se quedaría Se queda 1, mejor, yo 2 y creo. 3. 1 y 2 se queda más corto por el otro lado. Además, Te queda 3, igual. ¿No? Pero métele, a mí me da igual. Va a tardar lo mismo, igual. en principio tiene que ser por el que menos. Claro, que sería más corto, entiendo. No, pues este sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Da igual, es lo mismo. Sí, pero si hace 1, 2, 3 y 4, se queda una casilla más adelante que esta. Sí, pero la longitud del camino es la misma. Tienes bueno. que mirar la longitud. Entonces, como es lo mismo, Ponlo donde quede. este es más directo. 1, 2, 3 Y ya. y ya está. No podríamos, ¿no? Con- Vale, listo. Pues así se queda. Tenemos un combate. Vale. En principio irías tú y luego yo para el combate. Pero este tiene ataque directo. Sí. Yo cogeré el implacable. Así que yo me voy al final. Depende de lo que tú hagas. Para ver quién va. En qué va. Pero para que él me ataque a mí, porque yo a él no le puedo atacar, ¿no? Claro, este es su objetivo, ¿cuál sería? El más cercano. Y El en más caso cercano de de empate, yo. porque eres el que tiene más heridas. Estoy hasta arriba de todo. Yo soy su objetivo. Entonces él me ataca a mí. Vale, Entiendo. vale. Pues no sé si lo iba a mirar, pero si tú te acuerdas, Sí, sí, sí. pues ya está. Entonces atacas tú primero. Sí, Bueno, en principio. sí. Pero yo le puedo atacar cuerpo a cuerpo normal, aunque haya hecho antes un ataque a distancia, porque no tiene que ver, son fases distintas, ¿no? Vale. Pues yo voy a hacer directo, Vale. ya que voy a tener que sufrir. Pues tenéis que tirar iniciativa, ¿no? Para ver. Bueno, no, porque yo soy su objetivo. Claro, Entiendo que tú atacas y punto. entiendo que sí, lo que puedes contraatacarme. Sí, sí, el contraataque te lo comerás, claro. Pues venga. Él tira 2 de defensa, ¿no? Voy a usar mi reloj de cristal, Vale. ¿vale? ¿Qué hace? Que es un ritual adictivo. Bueno, Incrementaría la adicción en 1. pero estás loca. ¿Por qué? Y aumentaría mi agilidad en 1. Va. ¿Vale? Entonces voy a poner mi adicción y tengo agilidad más 1, así que ahora tiro 3 dados. Era solo para esta fase, ¿no? Es... Sí, creo que sí. Luego, sí, solo mira. Vale, yo declaro que usaré mi armadura de vuelo, ¿eh? Venga, si le haces una herida, lo matas. Sí. Bueno, Tengo un una. éxito Tengo una vez. y 2 empujones. Yo le entra una y otra que le haces por tu... Por mi corrupción. Por tu corrupción, el camino del destructor. Le haces 2 y lo matas. Ole. Te lleva a gloria. Me llevo gloria. Vale. Pues ya está, yo no ataco con nadie. Y cuando antes me llevé una herida Ujú. y sobreviví, también me tenía que haber llevado. Sí, una. otra vez, venga. Es que aquí la gloria se aprecia bastante. Vale, bueno, no hay más combates. Cuerpo a cuerpo. Así que nada, pasaríamos a la fase de Santum, turno 2. No podemos gastar gloria. Así que nada, nos vamos al turno 3. Bueno, Ya al siguiente ya sí podemos. sí, turno 3. Hay que meter un orco en cada vórtice. Y un maldito. Y un maldito, es verdad, y un maldito en el del oeste. Pon por allí. Este entra por aquí. Y un maldito. No, en aquel. Ah, era oeste. Sí, era oeste. Va. Vale, el maldito va a ir a por mí, ¿vale? Porque no tiene... No va por el más cercano, sino va por el que más heridas, ¿no? El que más Sí, esté el que tenga más heridas acumuladas. acumuladas, que soy yo, ¿vale? Entonces, en principio, salvo que cambie, el maldito va a ir a por mí. Entonces, A peñón fijo, además. hay que correr por el tablero, tranquilamente. Y ya está. Vale, pues venga, fase de descenso, a ver quién se activa primero. 11. Oh, mira tú, Ahora voy yo primero. porque yo he sacado 6. Ahora voy yo primero. Viene mucha gente para cargar. Sí, una poca. Yo tengo que alejarme. A ver, yo podría hacer 1, 2, 3 y 4. Entonces, como él no se mueve, no carga.
Él no se mueve, no carga, ¿no? No me puede hacer la carga. Y a ver si me lo mato. ¿Cuánto se mueve el maldito? El maldito 5. 5. Sí. Los ogros 4, los otros 5. 3, 4 y 5. Y ya me tiene ahí en línea recta. Bueno, tengo un par de turnos para echarme para atrás. Venga, hago eso. 1, 2, 3 y 4. Sí, lo tengo ya entablado en combate y no puede. Apuesta arriesgada. No hacerme nada. Bueno, no me puedo hacer la carga. Ya está, yo no hago más. Te toca. Me toca. No sé qué hacer. Tengo que alejarme del hacha, del orco, porque me puedo hacer la carga. Sí. Aquel no puedo hacer la carga. Estos no llegan, pero aquel sí. Tengo que alejarme. 1, 2, 3. Es que además, como está ahí, tampoco puedo atacarle Ya. a distancia. Así que me voy a quedar aquí. Vale, no lanzas hechizos ni nada, ¿no? Vale, pues ahora los enemigos. Vale, ¿cuánta voluntad tiene el maldito, el hombre lobo? 0. 0. Vale, bueno, pues vamos a ver quién se activa primero. Venga, empezamos por los que están en el vórtice. Empieza por el orco, para que saca. Venga. Orco, 5 y 1, 6. El maldito, 7. El maldito va primero de momento. Va. Y el otro, 4. Y yo tenía 6. 4, pero ¿cuánto es el 1? 1. Vale, 5. O sea, que te vale el 5. Este es el tercero. Y aquel es el segundo. ¿Y este? Ah, no, tira por ese. ¿Qué nos ha dado? No, ¿Qué? no, eso es el todo. Un 2. Así que este es el cuarto. Vale, pues venga, primero el maldito que viene hacia mí. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya me tiene ahí empezado. Vale. Luego sería este. 1, 2, 3 y 4. Tiene que bajar, sea como sea. Así que eso viene para. Este, el más cercano. 1, 2, 3, 4, 5, ¿Por 6 qué y 7. Déjalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estamos en igualdad de condiciones, así que este se viene a por mí. ¿Por qué? Porque estamos en la misma distancia. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Da igual, yo. Mueve el dado. Bueno, el dado ya da igual. Pero luego ya va por combates. Por si acaso. Ya está. Y ese se queda trabado. Venga. Y ese está conmigo trabado. Fase de Cubil, pues tenemos solo un combate. De Crisol. Tenemos solo un combate. ¿Vale? Yo elijo mi implacable, así que va el primero, ¿vale? Y elijo utilizar mi armadura de cuero, que ya como supere la tirada, la puedo utilizar siempre que quiera. Así que vamos para allá, ataca el primero. Ataca el orco que tiene 4 de agilidad. 4. Sí, madre mía, si no me defiendo me casi... Porque él es directo. Sí. Sí. Y yo tengo 5 de defensa porque como no me han empujado este turno... Venga. Un éxito y 2 empujones. Que puede ser un problema los 2 empujones, ¿eh? Sí, puede serle. Vale, le paro todos los éxitos. Sí. Y le paro un empujón. Pero queda un empujón. Pero queda un empujón. Después del contraataque. Después del contraataque. Entonces, no he sufrido daño, lo cual está genial. Contraataco. Me quedo un empujón. 5, 6, necesito un dado. Toma. Y 7. Vale. Tengo 2 éxitos. Vale. Y 3 empujones. Venga. 2 éxitos. O sea que te los puede parar. Puede. Pero no los para, le entrarían 4. Porque como tengo lo de el golpe poderoso, cada vez que tenga esto. Así que me lo llevo por delante. Venga. Y yo sufría un empujón, ¿no? Sí. Y me voy una para atrás que me han empujado. Y tú coges una de gloria. Y cojo una de gloria. Mira, ahora lo volveré a intentar. Y ya está, ya no hay más combates. Eso es.
Vale, así que llegamos a la fase del Santorum, que ya podemos gastar gloria. Así que vamos a intentarlo. Tiro voluntad +1. Sigo con 4 heridas, necesito un 10, así que 9. 9 Venga. o más. O 4 y una 5. He perdido mi gloria. Es que no me curo ni para atrás. Yo, mi corrupción en nivel 2, no me acuerdo qué hacía. Ah, era la de que podía atacar a mogollón de gente. Es que estoy mirando si me quiero quitar algo, pero no sé si lo quiero quitar. Hombre, tampoco ten en cuenta que Porque cada vez que con la- atacas te llevas un contraataque, ¿eh? Con la gloria, ¿puedo quitar adicción? Puede ser. La purificación, habría que ver A ver, si la purificación te purificación permite. me permite... Sí, adicción, locura o corrupción. Vamos a ver, lo tienes. Puedo es? quitarme el nivel 1 de... De adicción, claro. Claro. La dificultad sería, tienes un nivel 7. Vale, fácil, hombre. Sí. Porque además es que tú es que tienes voluntad 4, es que con un 3 te la has quitado. Porque la corrupción, esto no lo he mirado, pero ¿me hace atacar a un enemigo o a un amigo también? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque como me ataques a mi pobre Dornak, vamos apañado. Otro oponente, no. Por ahora, vale, por ahora de distingo. momento- Por ahora distingo. Vale. Bien, bueno saberlo. Venga, voy a gastar yo de tu. Perdona que me he despistado. ¿Lo has conseguido? No, que ya me lo digo. Ah. Yo puedo intentar, con uno de gloria, intentar quitarme la Venga. adicción. Siempre quítate la. Sí, porque así podría volver a usar nivel 1, si quiero. Si me la quito, puedo volver a usar nivel 1. Tengo que tirar un dado de 10. Ujú. Y la dificultad es 6 más el nivel de lo que te quieres curar, que solo tienes una, así que 7. 7 sería adicción. Venga, vamos a intentarlo. Pues ahí está. 9. Te sobra. Vale, me quito la adicción. ¿Cuánta gloria tienes? 3. Me quitaría una, me he quitado una, me quedan 2. Puedes quitarte una de corrupción si quieres. Está bueno intentarlo, bajarlo. O daño. O vale. Tengo ya 3. Voy a quitarme una de corrupción. Porque cada vez que lanzo un hechizo me hago daño y me corrompo. Voy a intentarlo, venga. Por la corrupción que son 2. Así que sería 6, 7, 8. 10 más 4, 14. Ya. Problema. Me quito una de corrupción. Y con la que me queda, si no vamos a cerrar vórtices. ¿Vamos a cerrar vórtices? No lo veo, ¿no? Voy a intentar quitarme una de daño, venga. Con la que me queda. Ya luego, si eso me hago daño, lanzo otro hechizo. Ya vamos viendo. Que serían 3, así que sería 6, 9. No, Se complica la cosa. sí, pero es que tú Sí. tienes 4 de voluntad, entonces claro, no es lo mismo. Con el 5 te vale, ¿sabes? Es que mi voluntad es Claro. férrea. No como el mío. El mío, el pobre, lo tiene complicado. Venga, ya estoy mejor. Estoy mucho mejor, gracias. De nada, ya me encargo yo de las criaturas. Venga, ya está. Ya está. Pues venga, nueva fase de descenso. Bueno, siguiente turno, que es el turno 4. Por lo que es par, no entra nadie. Pues venga, a ver quién se activa primero. Venga. 6 y 4, 10. Venga. Ahora sí, ¿no? 10 y 1, 11. Eso me tiene que dar ahí para cuando me cure. Venga, pues voy yo primero. Venga. Pues le voy a hacer la misma a este, ¿no? Me pongo en medio para que no se mueva. Y no pueda cargar. Ya a ver si me lo cargo. Porque si me pongo aquí, estoy lejos del otro. ¿Sabes eso? 1, 2, 3, 4. Y aquí no podría entrar porque no podría perder el punto de movimiento. Se queda aquí. Me cargo a este. O gira y va adelantando para acercarse. ¿No? Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí por lo menos sigue acercándose. Y luego me piro. Ya, luego me voy para atrás. Así hago 4 para atrás.
No quiero que este tío venga. Venga, pues hago esto. Pues yo me voy a desplazar para este lado para interceptar al otro. Vale. Pues ahí estoy. Y ya. Sí, pues no tengo hechizos, no ataco a distancia, pues ya está. 1, 2, 3, 4. Luego ya subo o giro para acá según veas. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podría. Podría esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No llego a ese. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. Te lo dejo a ti. ¿Cuál? ¿Con el que estoy? Sí. No hay problema. Venga, pues hay que tirar para los malos. A ver en qué orden va. El que está a mi lado. Ese de ahí, ¿no? El que está en el círculo. Sí, tiro yo para este, tú para ese y luego tiramos para el maldito. 3 y una que tiene 4. 7 y una que tiene 8. Vale. Vale, en principio este vaya. Este se queda con el 4 de momento. Y el hombre, el maldito, que tiene 0, ¿no? De voluntad. Sí. 7. Que es menor que 8. Pero va antes que el tuyo. Sí, el mío es el tercero. Pues ya está. Vamos a activarlo. El primero en activarse sería este. Como está trabado en combate, no se mueve. Así que listo. El hombre lobo hemos dicho que viene a por mí. Ahí está. Bueno, muévele. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Vale. Y el otro, pues ahí está. 1, 2, 3 y 4, porque sea como sea, tiene que bajar. Va. Ya está. Pues fase de crisol. Solo tenemos un combate. Él tiene ataque directo. Yo elijo el implacable y elijo utilizar mi armadura. Vale. Así que ataca primero. Y ataca con 4. Con 4. Y yo tiro 4. Como no me han empujado, tiro 5. Dos éxitos. 2 fallos y 2 éxitos. ¡Ah! Me llevo una. Sí. Ojo, me quedan solo 4. Bueno, pues sigo en pie. Bueno, me llevo una de gloria porque he sufrido y no me han tumbado. Contraataco. 5, 6, necesito un dado. Coge. Sí. Me quedo con los éxitos. Bueno, a ver, lo voy a mandar a... Ojo, que lo mismo le tiro por el vórtice, ¿eh? Porque son 3 empujones. Si no me los para, lo metemos por el vórtice y vuelve para al mundo ese de reflejo. Vamos a ver. Venga, a ver. Pues exactamente. No, daño no para nada. No lo sé, pero que serían daño, que no es empuje, me refiero. Vale, entonces no para ninguno de los empujones, le hago 3 empujones, así vais a ver otra cosita, que es 1, 2, ¿vale? Y si metes a un enemigo de vuelta al vórtice, ¿vale? Regresa a su plano de existencia y por lo tanto desaparece, ¿vale? Pero no lo matas. No lo matas. No te llevas recompensa, No me llevo... nada, pero... Ah, cierto, que no lo hemos hecho. Antes hemos matado a un orco y no lo hemos hecho, que en este escenario sí hay... Es verdad. Hay tesoros. Si matas a una criatura, ¿vale? Hay que tirar un dado, se saca 6 o más, 1 de 10, te llevas carta de tesoro, ¿vale? Que robas una y tal. Y no lo hemos hecho, ¿vale? Pero... Pues hazlo. No. ¿Para qué se ve? Bueno, lo maté yo, venga, sí. Pues sí, lo mataste tú. Pues tiro, si saco 6 o más... Claro. Sí, 9. Que he sacado un 9, pues robo el objeto, que en este caso es un objeto prohibido. A ver, me sale. ¿vale? Es una daga, vamos a decir, sangrante, ¿no? Porque es como que botea. Sí. Es un arma herética. Efecto. Doblas el número de éxitos en combate. Consecuencia, cada vez que la uses, ganas una de corrupción. Ahí la tienes. Ahí está. Porque es que me dobla el número de éxitos. Sí. Claro, pero esto tengo que decirlo antes de la tirada, porque es un objeto hay que decir. Pero bueno, de momento ahí está. De momento no me hace mucha falta, pero cuando llegue el momento de necesidad, ni tan mal. Vale.
Pues ya está. No hay más combates, así que fase de Santun. Tengo una de gloria, te intento. Yo no tengo gloria, así que. Voy a intentarlo, a ver si me Venga. curo. Venga. ¿Cómo era? El ritual de cauterización. Lo sigo intentando. Ay, 6 y una 7, nada. Es que me quedan solo 4, ¿eh? Ah, no, claro, ahora, no, pero ahora ya no lo puedo ni hacer. ¿Por qué? Porque tengo 5. 6 y 5, 11. Bueno, sí, si saco un 10, todavía puedo intentarlo. Pero ya Cada vez es más difícil, ¿eh? a partir de la siguiente herida ya intentaría curarme el terror, que sí que puedo, en principio. Ahí estamos. Vale, pues acabamos. Turno 5. Es impar, así que 2 orcos, uno en cada vórtice. Este que ha visto pasar al otro dice, madre mía, ¿qué pasa aquí? Que lo están mandando de vuelta. Vale, los otros les quitamos los dados porque ya Sí. no podían hacer nada. Y fase de Ya que va a perro está. Sí. Fase de descenso. A ver, estamos en turno 5. Yo creo que correr un poco por el mapa ya está, ¿eh? Y aguantamos el sexto y ¿Esto es en serio? pedimos la hora y fuera. Pero, ¿verdad? Venga, Es que este mete terror y va por mí. Y yo tengo mucho terror. 1. Oh, bueno, sí, 1 y 4 son 5. Tranquila, ya voy yo y mira, sí, sí, una 7. Voy yo ¿Ves? primero. Voy yo primero. Venga, Me voy para atrás, no quiero que ese tío me toque. después te para atrás. 1, 2, 3 y 4. Y la hace 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos allá ahí, ¿eh? A la siguiente ya me engancha. Me vaya donde me vaya. Vaya, a ver, puedo hacer 1, 2, 3 y 4. Y estoy ahí más. ¿Te vas a esconder? Lo escondé milmente. Pero si no sabes si me voy a mover. No, bueno, todo lo que quieras, pero aquí. No, porque no llego hacia el orco y me quedo. Me voy a mover para acá, ¿no? Pues yo creo que aquí es que estoy a 1, 2, 3, 4. Donde estoy ellos no llegan a mí. 7, 8. Vale, Así que me puedo 1, quedar ahí. 2, 3 y 4. Ay, no, espérate, no. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3. Estaba aquí. Sí. Claro, claro. Entonces no puedo hacer todo. 1, 2, 3 y 4 aquí. Aquí atrás y aguantar. Hay que aguantar un poquito. A ver. Te toca a ti. Me toca. Puedo atacar. Con un hechizo. Sí. Puedo atacar a él. La cosa es, ¿a quién te conviene que ataque? A ver, que mates a alguien. Es decir, Tienen la misma vida. Ambos tienen 2. Sí, pero si tiran defensa, el maldito tiene defensa 3. Sí. Y los orcos tienen defensa 2, es más fácil matarlo. El maldito tiene defensa 3. Es más fácil al orco. Pues voy a por el orco. Porque está a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, lo puedo matar. Pues bueno. Tengo el hechizo de 8 espacios, Ujú. que es mi voluntad contra su defensa. Vale. Le haría 1 de daño. Y como tengo todavía 1 de corrupción, que no me la he quitado, pues serían 2 de daño. De daño. Pues venga. Así que me hago 1 de daño para hacer el hechizo, que es 1 de gloria, y damos 10. Venga. Tiro 4. Un éxito. Un éxito. Venga, pues Venga. entra. Y como tengo la corrupción, son 2. 2. Y has tenido éxito, así que Sí. te llevas 1 de gloria. Y no me corrompo, Y no te corrompes más. que es lo importante. Que sí, quédate. Y por matarlo también, ¿no? Si consigues hacer una o más de daño, sí, es lo de la gloria. Eso. Acumula. Pues si acaso hace Sí, falta claro. para el siguiente acto. En ello estoy. Vale, ya estamos. Les toca a ellos. A ver en qué orden van. ¿No? El loot. Ah, claro. Pero. Claro. Es
Es que como no estabas adyacente, no sé. Claro, yo creo que si no estoy adyacente, no, ¿no? Míralo en el escenario. Pues sí, no pone que tenga que ser adyacente ni nada, sino sí que si lo derrotas y puede arrojar tesoro, pues necesitas Era un 6 o más. un 6 o más. Un Bueno, 2. pues no vale. No pasa nada. Vale, venga, les toca a ellos. Venga. Venga, el hombre lobo ha sacado un 1 y tenía voluntad 0, ¿no? Sí. Vale, este va a ser el último. El hombre lobo se lo lleva bien, 3. Yo pongo el que está en el Venga. vórtice de mi lado. 5 y una 6. Y el otro 7 va primero. Este segundo. Aquí. Vale. Este es el primero. Que va pues más cercano. 1, 2, 3, 4, Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ah, por mí. 1, 2, 3 y 4. Aquel de allí. Aquel de allí va por ti. 1, 2, 3 y 4. Vale. Y el hombre lobo a por mí. 1, 2, 3, 4 y 5. Como viene, ¿eh? ¿Sí? Fíjate cómo Viene viene. Es sediento, ¿eh? acechante. Tiene una mecánica muy chula porque él se, pues así, en el camino a ir hacia su objetivo, que en este caso soy yo, entra en adyacente Sí. a otro héroe, ¿vale? Él se para y le ataca, pero no le ataca con tanta furia como me atacará a mí. ¿Vale? A mí me ataca con un dado más. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, de momento ahí estamos. Sí. Fase de Santum, porque no hay combates. No hay combates. Yo no tengo gloria, de que yo no puedo hacer nada. Yo del momento las voy a dejar ahí. ¿O no? No, las heridas. Tengo que controlarlas para que no se me disparen. Y luego no me las pueda quitar. Venga, voy a usar uno de gloria para intentar quitarme una herida. Porque si no, luego se me acumulan y me es más difícil quitarme. Pues venga. No. Sí, da igual. Tengo 3, así que son 6. Y 3 no de. No. Tú tienes voluntad 4, ya está. Tengo el 4 mago. Sí, pero si se me acumulan muchas, se me complica mucho. Ya me lo explicas. Tengo cierta experiencia con eso. Vale, pues ya está. Ya está. Turno 6, que es el último que hay que aguantar. Hay que aguantar, venga. Hay que aguantar. A correr. Tiramos iniciativa, tiro yo. 5 y 4, 9. 6 y una 7, vas tú primero esta vez. No. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Puedo atacar? Menos a ese, que creo que me pilla muy lejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A estos dos los tengo dentro de 8. Si atacas a este y le matas, al hombre lobo, Sí. 1, 2, 3 y 4, yo me puedo plantar aquí para que no haga la carga y le intento atacar. Si tú fallas, me voy, me voy corriendo para un lado. No sé si me puedo poner para que no me ataque, bien, y si no, pues ya veré. Entonces al lobo te viene bien. Sí, si lo consigues matar, claro. Bueno, lo vamos a intentar. Que no nos quede, ¿no? Sí, claro. Venga, pues le ataco con... Voy a atacarle con... Bueno, me podría mover y poner adyacente. Pues lo atacaría con 3, con voluntad le ataco con más. Venga. Voy a usar un hechizo. Así que me hago una de daño. La descarga oscura, que me permite atacar a 8 espacios con voluntad. Le haría una de daño, que como... Es contra su defensa, ¿no? Sí, que tiene 3. Este matorilla, ¿eh? Sí. Por eso no la habíamos atacado la otra vez. Pero si le consigues meter una, con tu corrupción ya son 2. Sí. Con el camino del destructor. Bueno, una. Confiemos. Y la para. Ahí se queda. Bueno, pero es uno más, ¿no? Lo que te da la corrupción. Sí, es uno más. O sea, le entraría ahora. Sí, podría hacer una, claro. Le hago una, pero mi hechizo mal. Sí, tu hechizo ha fallado. Corrupción mal.
Gloria bien. Gloria. Gloria bien, corrupción mal. Esa es la conclusión de esto. No sé si le hace el daño o no. Pues si el hechizo ha fallado, entiendo que no. Pero me da +1 de daño al ataque. Pero has fallado. Indica que todos los ataques infligen +1 de daño adicional. Todos. Vale. No si son exitosos o no. Vale, Pues ya voy con el +1. Pues el malito tiene 1 de daño. Vale. Vamos a ver. Me toca a mí. A ver, si me muevo 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Me pilla. Puedo hacer 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Me pilla. Siempre te pido. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya no llega. 1, 2, 3, 4, 5. Si me pongo aquí, aquí ya. Si llega aquí, no me pilla. Ahí no me pilla. Pues Y además va a ir a por mí. sí, claro. Entonces, eso, ¿sabes? Me lo atraigo. O sea, soy como el cebo y te lo quito de encima. Vale. Venga. Pues 1, 2, 3 y 4. Me vengo aquí a la esquinilla. Mi tío poniendo. No se ha notado, ¿no? Venga, tiramos por las criaturas, se puede dar un poquito igual. Pues no van a entrar en combate tampoco ni nada. No. Pero hay que tirar. Tiro por el de mi lado. Venga. 1 y 1, 2. Creo que este va a ir al último. Venga, el hombre lobo. 10. Yo creo que va a ir al primero. Sí, 10 de la tinta. Mira el otro. Otro. 10. Y tiene. Y tiene +1. Y tiene +1. Así. Tiene más que el otro. Sí. Así que él va primero. Este va primero. Y ese este va primero. segundo. Vale, pues hay que activarlos. Venga. Este va por el más cercano. Muy 1, bien. 2, 3. Este es el primero. Sí, es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va hacia ti. Sí. ¿Por qué camino? 1, 2, 3. 1. Preste. Sí. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Porque el camino en igualdad de condiciones de longitud por el que tiene que girar más tarde. ¿Vale? Entonces este se movía antes, se giraba por aquí. El lobo. El lobo, 5. Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí viene conmigo. Y este hace 1, 2, 3 y 4. Se está moviendo hacia mí. Vale, no hay combates. No hay. Fase de Santorum, yo no tengo gloria. Yo tengo... Debería quitarme la corrupción. Venga, voy a usar una para quitarme corrupción. ¿Cuánto tienes de corrupción? 2. Así que dificultad 8. Sí. Bueno. A ver si me he Y quitado. estado de 10 más 4. ¡Oh! Has fallado. No me la quito. No te la quito. Vale, acaba la fase de Santorum. Hemos sobrevivido al turno 6, por lo tanto superamos el escenario. Así que vamos a preparar el acto 3 y os contamos. Cada paso se siente más pesado, como si el crisol mismo se resistiera a tu avance. El reflejo se acerca, su corrupción se filtra en tus venas y susurra promesas de poder. Vórtices arden como ojos abiertos en el campo de batalla y a través de ellos horrores mayores que nunca se abren paso en tu realidad. Pero también descubres algo más, santuarios ocultos, vórtices heroicos que obedecen a tu voluntad. El ritual final se acerca, el precio será alto, el final inevitable. Por Dios. Ahí estamos. Bueno, condiciones de victoria. Tendremos que derrotar a... ¿Cómo se llama este hombre? Bonebreaker, ¿puede ser? Bonebreaker. Bonebreaker, Sí. que es una especie de troll gigante. ¿Vale? Como somos 2 jugadores, dice que entrará en el turno 5. Otra opción es cerrar los 2 vórtices de enemigos y aguantar hasta el turno 7. Así que bueno, vamos a ver cómo lidiamos con el asunto. Empezamos. Lo primero que hay que hacer es despliegue, ¿vale? Que nos dice que por aquí entra una araña y por aquí entrará un orco. Un orco. Dicho lo cual, pues vamos a ver cómo nos activamos. Ocho y 4. Pues ya está, ya vas tú. Tú vas primero. Mira. Yo voy primero. Es que, claro, si me acerco va a cargar. Claro, hay que acercarse con cuidado. Eso no existe.
A ver, Acercarse si con tú fueras, cuidado no. si tú fueras la más cercana, estás por aquí, sería, pues yo qué sé, es 1, 2, 3 y 4, aquí llega. Si te pones aquí, igual, 1, 2, 1, 2, 3 y 4. No, si te pones aquí no te ataca. Venga. Se me ha girado. Bueno, Y yo me tengo que poner una más atrás, ¿no? Porque haría 1, 2, 3 y 4. Me tengo que poner aquí, sí, para que no me haga la carga. sí. Avanzo aquí. No le puedes tirar hechizo ni nada porque está en el... Claro, por eso ni me lo he planteado. Vale, pues vamos a ver, araña u orco. ¿Quién se activa? El orco tenía 3 y una 4, creo. Sí, ¿No? Y la araña, también suma uno. pues lo que sea. Pues primero la araña. Que la araña se mueve 5 y va por el más cercano. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Ya está. Como no hay combates cuerpo a cuerpo, No, parte de Santum, no tenemos... yo sí tengo. Si quieres No. curarte o algo. De momento, Vale, pues venga, vamos a ver quién va. Siguiente turno. Espera. Turno 2. ¿Vale? hay que sacar. Hay que poner. Un orco y una araña, ¿vale? Y de momento ya no entrarían más porque el máximo es 2 de cada simultáneamente, ¿vale? De momento, hasta que si matamos a gente de este turno. Venga, voy. Venga. 3 Y 4, 7. 7 y una 8. Voy yo primero. Vas tú primero. Voy yo primero. Ojo, es que claro, el otro nos puede cargar, ¿eh? Si nos movemos, sí. A ver, yo me puedo poner aquí con este no carga porque ya está, o sea, no se mueve. Y ya me pego yo con él. Pero te va a alcanzar el otro. No, el otro no, si este no, pero este antes. Digo si te acercas. Si lo matas. No, porque eso va después. Yo no lo puedo Bueno, matar antes. claro. Otra cosa es si lo matas tú con un hechizo. Entonces me quedo ahí y me llevo la carga del otro. Claro, eso es lo que no quiero. Que te lleves una carga. La carga tiraba un dado más, ¿no? Sí. Creo que sí. A ver. Sí. 1, 2, 3. Creo que si me corrompo otra vez. Vaya. La primera corrupción da cositas, ¿no? Te da una más de daño, ¿no? Sí. Por eso esa la mantengo, no me la quito. O sea, me puedo corromper yo con lo del puñal este que conseguí. Lo uso una vez y hago una más de daño. Venga, vamos para allá, vamos. Me muevo. Me pongo ahí para pararle los pies y ya está. Venga. Te toca a ti. Fase de defensor. 2 acciones. 1, 2, 3 y 4. Voy a ir a por la araña para no entorpecer. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Llego. Perfecto. Llego. Voy a hacerme daño. Voy a lanzar mi hechizo de la descarga oscura. Luego me tengo que quitar daño, que se me está acumulando mucho. Y vamos a ver. Sería mi voluntad contra su defensa. Es una araña, tiene defensa 2. Vale. 2. 2 éxitos. Muy bien. Vamos a ver cómo vienen las, Que últimamente las era hijas de más la que- sombra. Bueno. Claro, Supéralo. Entre esas. Tiene éxito el pero hechizo. como yo le hago otro, por mi corrupción, No. Eso es que tiene. El hechizo tiene éxito. sí, eso sí, Entonces ya resuelves el hechizo. Que hace una de daño el hechizo. eso es. Como estás corrupta, es una más. Eso Así que es. son 2. La araña a mejor vida. Y consigo otro de gloria por el daño. Conseguido 3 más. Mira, ni tan mal. Vale. Pues venga. El orco. Mm. El que está aquí. 3. La araña 9 y una 10. Vale, y el orco que está conmigo, 3 también. Estaría empatado con el otro. Mm, 2 y el otro 7. Este va al último, en principio. Vale, Así que Este. primero la araña y luego el otro. estaba primero. Venga. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y 4. Se va colocando ahí, ¿no? Vale. Fase de crisol, combates cuerpo a cuerpo. Solo tenemos uno, que es el mío. Sí. ¿Vale? Entonces, voy a elegir usar mi armadura de cuero. Vale. Y el escudo.
Tengo que hacer la tirada del escudo, pero bueno. Puedes, que aunque sean del mismo Ah, no, tipo. que son del mismo tipo. Vale, pues la armadura. Vale. Y luego voy a utilizar el puñal este sangrante que encontramos. Vale. Me llevo una de corrupción, pero bueno, eso bien, porque como es el camino del destructor, tengo más una de daño Sí, para ataque. Y me permite doblar el número de éxitos vale. en combate. O sea, que da igual que sea... Y elijo combate implacable, así que ataca primero. Ataca con 4. Venga. 2 éxitos. Yo defiendo con 5 dados. 2 si no empuja. Pues me como las 2. Sí. Pero totalmente. Ojo, ojo, ¿eh? Estoy mirando de vida, ¿no? No llego, ¿eh? No me dejes sola aquí. Estoy en el No llego, turno. pero me llevo una de gloria, porque... Pero ya me da igual porque no me puedo curar, es imposible. Necesitaría algo que me aumentara la voluntad. Puedo intentar curarme el terror, eso sí. Ay, Dios. Como sigo vivo... No sabemos por qué. 6 y 7, contraataco. Y son 1, 2, 3, 4, que por mi puñal son 8. Y como tengo lo del golpe pesado, son 16 de daño. Ya es difícil que parezca. Se ha cabreado. Pero bueno, ya podemos... Me sirve para ver la posibilidad de lo que le puedo hacer al grande cuando venga de un único atacada y eso es lo que hay. Le mato. Venga. Uno Y te menos. pones uno de gloria. Y me pongo gloria que no sepa aquí. Ya está. Vale. Santon. Me puedo intentar curar el terror. Yo voy a intentar curar. Que igual, estén en las mismas condiciones, tengo 4 de terror, así que lo tengo complicado. Gasto una de gloria y son 4 y 6, 10. Necesito un 9. Gasto la otra de gloria. Nada. Va a caer, pero con todas este hombre. Y está opositando. Yo voy a gastar uno de gloria. A ver qué tal me va. A ver si consigo... He borrado 2. Bueno. Me has dejado sin algo. No. Tengo 4. Sí. Así que tengo que sacar 10. Pero tienes 4 de voluntad. O sea, con 6 o más. 7. Ya está. Vale. Y voy a gastar otro para Ay, quitarme. pues yo he intentado quitarme la corrupción. Voy con él. 10. Ya voy a dar ahí. Es que así ya puedo lanzar hechizos más tranquilo. Venga. Vale. Ya está. Esta es la fase 3. En Santorum. Sí. Ya, nos hemos curado, claro. Sí, volvemos a Ahora, empezar. fase 3. Turno 3. Sacamos otra vez. Sacamos. Enemigos. Ahí, ¿no? Claro. En la 4 ya no, pero ahora de momento sí. Y ahora aparece el vórtice de los héroes. Venga. Que nos Aquí delante. aquí justo. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Entonces aquí nosotros podemos entrar, ellos no. Eso es. ¿Vale? Nos sirve así un poco. Y desde ahí adentro podemos intentar cerrar por un momento, durante un turno, un vórtice enemigo. Bueno, venga, pues vamos a ver quién se activa primero. 6, esa 9 y una 10. 10 y 4, 14. Cabrona. Venga, yo voy primero. Vas tú primero. Voy a intentar quitarte ese de encima. Sí, si matas a ese... Sabemos que en el siguiente turno no entra nadie, ¿vale? Para 2 héroes, esa no entra... Independiente del número de héroes, en el turno 4 entraría el troll, pero nadie más. Para nosotros, el troll entra en el 5, así que en el 4 no entra nadie. Venga, voy a hacer la descarga oscura. Me hago una de daño porque es hechizo. Venga. ¿Vale? Y tiro. 4. 4 blancos. 4, o sea, contra su defensa, su resistencia. Sí. Que tiene 2, ¿no? Resistencia.
que tiene 2. Venga. Pues has fallado. Sí. No sé en el nivel 3 de corrupción que me pasa. Se complica. Yo supongo que ya empiezo a no mirar por dónde voy, te lo digo. Pero le hago una de daño. Ya hace una de daño, bueno. A ver, en el nivel 3 tengo una cosa, una rabia eterna que tengo, que gano, a partir de ahora, Ujú. gano un dado extra de ataque que puedo usar para ataques normales o en contraataque o en ataque a distancia. No, pero por cada nivel de daño que tenga. O sea, si tengo 3 daños, 3. Tú tirarías una purrela. Que tengo 7. Pues tú tirarías un montón. Pues me voy a corromper otra vez con la daga. Me voy a preparar y si aguanto. Si consigo atacar antes que el troll, es lo mismo. Para contraataques, ataques a distancia. Sí. El problema es aguantar, que yo sobreviva, que estoy muy apurado. Vale, has fallado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a moverte? ¿No te vas a mover? Pues debería moverme. Porque hace 1, 2, 3. No, estoy yo aquí. Pero tú te mueves ahora. Sí, pero ¿y qué hago? ¿Sabes? Si me vengo para acá, estos dos se quedan aquí vivos. Ya. Antes o después me van a ¿Y pillar. por qué no te metes aquí? Y Ah, luego- bueno, no le puedes atacar ahí. No le puedo atacar. Y a mí se mueve y me ataca. Sí. Que bueno, que tampoco ni tan mal. No, porque si me pongo aquí, ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y el que Y viene. este aquí. Bueno, este se puede poner aquí. Mm, Y me podrían atacar las dos. Sí. Eso he pensado yo. No sé por qué tú no lo has pensado. Pero No, yo yo sí. sí. Igual. Joder, que me atacan los. Y es que se me hace terror. Sí, Me hace terror encima. Entonces. No sé, yo digo, mira, me pongo aquí y me lío con los dos. Que con el que cago, pues es que no lo cuente. No, Entonces así. creo que deberíamos alejarnos. Vale, pues yo me alejo. Porque Pero tampoco me. O sea, yo no nos podemos alejar porque si no sale el bicho este no vamos a llegar ahí para. Claro, pero yo necesito nivel de corrupción 3 para enfrentarme al bicho grande. Tengo que atacar a alguien. Tengo que pegarme con alguien. tienes que sufrir. Tengo una. Entonces, cada vez que utilice la espada esta, el puñal este sangrante, cada vez que la uso, me da +1 de corrupción. Sí. Entonces, si lo uso ahora, ¿Mm? ya tendría nivel 2. Necesitas el 3. Claro, pero lo uso contra él. Entonces, en el momento en que lo uso, ya subo. Sí, eso sí. Entonces ya tendría el nivel 3 contra él. Entonces, pues. Ya. Pero los tendrías después después de pegarte con él. Claro. Supongo. Sí, claro. Sí, ¿no? Each time do you show game máxima corrupción. Si cada vez que doblas los estos, sí. Pues tengo que atacar a dos, está complicado. ¿No? O en las. Bueno, no lo sé. Que en las instrucciones ponía que las consecuencias eran inmediatas. Entonces sí que te lo usaría. Entonces, En cuanto. en el momento que declaro Sí, que lo uso. sí, es verdad que ponía que eran inmediatas. Venga, pues yo me echo para acá. ¿Tú te vas a alejar? A ver, este sumen 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Me pongo aquí. Venga, pues entonces yo como voy antes me alejo. Entonces, para que no me ataque. Vale. Como no puede pasar por aquí, tiene que hacer 1, 2, 3 y 4 o 1, 2, 3 y 4. Así que si me muevo aquí, no llega. 1, 2, 3, 4, 5. La araña sigue. Bien. Me vengo aquí. Vale. Y Y me muevo 3. 1, 2 y 3. Y en principio aquí no llega nadie. Pero ya no tengo corrupción 3 para el bicho. De ninguna de las maneras. Pero yo es que pensé que ibas a atacarle ahora. Ah, has dicho que me fuera. No, yo me iba a ir. Para que no me me... pongo aquí. Pues ponte donde tú veas. O. No, me pongo aquí. Sí.
porque aquí No van a llegar. la araña no va a llegar. No. Y él se puede poner aquí y me pego con él. Sí. Y el otro no va a llegar. Y el otro no llegaría. Sí. Y luego por Porque hacer esta va a hacer 1, 2, 1, 3 y 4 y ya que se haga el troll. 3, 4 y 5. Va a llegar hasta aquí. Vale, pues ya está. Porque yo no me he quedado aquí. Porque te voy a atacar la araña. No. 1, 2, 3, 4 y 5. No. Entonces, ¿cómo hemos contado? Claro, no contábamos con que iba a estar yo más cerca. Pero es igual, ¿sabes? No, pero es que llegaría a 1, 2, 3 y 4. Que eso Ah, está raro. No hemos contado Claro. que estaba ya ahí. Vale, pues ya está, les toca a ellos. Sí. Toma, tira por las arañitas. Tiro por... ¿Qué araña? Por la que sea. Por la que está más cerca. Venga. 1 más 1, 2. Venga, pues la araña que está más lejos, 5. 5 de momento. Ponle 5 de momento. Vale. Para ir contando. El troll. El orco, que está cerca a nuestra, 3. 3 y 1, 4. Y este, 3. Repetimos este, 1. 4. Vale, este es el último. Vale, pero ahora empatas conmigo. Porque esta tenía 5 y ahora el tuyo tiene 5. No, pues estaba desempatando entre esto. Estos habían sacado 3. Sí. Pues ya está. Aquí ya Vale. claro, entonces este es el último. 1, 2, 3 y 4. Vale, Tira un poco igual. yo me fío de ti. Da un poco igual. Venga. Venga, pues vamos viendo. 1, 2, 3, 4 y 5. Este hace 1 y 2. Se enfrenta conmigo. 1, 2, 3 y 4. Y esta hace 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Fase de crisol. Solo tenemos un combate que es el mío. Sí. Voy a elegir utilizar mi armadura, por supuesto, y el puñal este sangrante, así que sufro una de corrupción. Con la corrupción 2, ¿qué pasa? Que puedes atacar a otro enemigo. Ojo, que me caliento y le pego a luz. Con el otro de corrupción, cuando eliminas a un enemigo en combate cuerpo a cuerpo, ganas un dado de ataque gratis, que puedes inmediatamente usar contra otro oponente en múltiple combate o moverte 2 espacios para enfrentarte a otro enemigo. O sea, podría moverme 2 y enfrentarme al otro. Pero con un dado, entiendo, ¿no? One attack, no sé cómo. Supongo que te permite hacer otro ataque. Vale, ¿este tiene defensa cuánto? ¿Quién? Este, el orco. 2. 2. Si yo ataco normal... Arañas y orcos tienen 2. Si ataco normal, tiraría 3 dados. Y tendríamos que ver la iniciativa, que yo tengo agilidad 3 y este tiene agilidad 4. O me voy al implacable y confío en mi armadura. Venga, me voy al implacable. Ataca el primero. Venga. Ataca con 4. Sí. Con guazo. Sí. Vale. Tiene agilidad 4. Lo mismo voy a resolver. Venga. Yo tiro 5. Y ha hecho carga. Ostras. Dame un dado. Ostras, el que me di al suelo de todas, Claro, sí, se ha movido y se ha... Carga. Pues ya puedes fallar, ya puedes sacar 0 No me suelo fallar, o sea que... 3. 3 éxitos. Y me quedan 2 de vida. Tengo que sacar 2 éxitos o palmo. 3 éxitos. Ahí está, lo para todo. Lo para todo. ¡Ostras! Lo para ¡Qué todo. sufrimiento! Contraataco. Dame 2 dados. Toma, 2 dados. Contraataco. Como he utilizado el puñal, doblo el número de impactos. Que son 2. Cada uno vale 2 por mi... Bueno, pero da igual. Tengo 1. Es un éxito. Bueno, no, 2 porque me lo dobla el puñal. Tengo 2 éxitos. Vale. 2 éxitos. Para 1. Paras 1. Ahora, como yo he hecho tengo mi golpe poderoso, porque tengo fuerza 4, serían 2 de daño, más 1 extra por la corrupción, serían 3. Vale. Así que le mato. Y coges 1 de gloria. Cojo 1 de gloria. Entonces ahora, me puedo mover 2. Sí.
ponerme aquí y atacarle. batirme en duelo con este, que este no tiene la carga. No, él no se ha movido. Tiene que ser en su movimiento. Me quedan el problema es, claro, él tira a 4 de ataque. Sí, sí. Porque yo, es que si ataco yo primero lo veo complicado. No, no es obligatorio esto, ¿no? Pero es muy divertido. Eso sí. Venga, vamos para allá. Me muevo Ya una. no tienes el y dos. puñal, porque es otro ataque, ¿no? Entiendo. Claro, pero podría utilizarlo otra vez, entiendo. Mm. Porque es dobla por los hitos por combate. Y ya tendría corrupción 3. Ya para el otro no lo tengo ni que activar. Bueno, lo puedo activar para llegar a corrupción 4. O sea, moriría de forma épica. Con corrupción 4. No. Pues vas tú, ¿no? Sí, Venga, me he yo puesto ahí. defiendo. Espera, no. Porque, claro, ¿qué tipo de ataque elijo? Bueno, entiendo que ya lo elegí antes. Claro, yo Siempre entiendo es el que sí. mismo. Pues vas tú primero. Pero yo te ataco. Sí, ¿no? Porque Claro, Trigger claro, pues Power tú tienes estaba el ahí. ataque directo y yo tengo Está el bien, otro. está Vas bien, tú está primero. Voy. Uf, cuidado. ¿Pero qué? ¿Pero cómo que pare eso? Me voy al suelo. Pero yo, qué sé, yo he tirado. Es que no puedo hacer nada. Tengo que sacar 3 éxitos mínimos. Si no te quedas sola, ¿eh? No, no me dejes sola. Ahí está. 2. Y él hacía 4. Me entran 2. Se acabó. No tengo más dolor que soportar. No puedo aguantar más dolor. Pero me has dejado sola. Ya. No, tú que has sacado una tirada ahí que... No, yo no, Ya te vale. el orco sí. Ya te vale. Tú que te has venido arriba, venga a atacar y has dicho es lo divertido, No, te has venido. pero menos pensé que fuese a sacar tú. Yo tampoco. Claro. Digo, bueno, aguantamos ahí tal y ya vamos viendo. Ay, Dios. Pero no. Hemos caído vilmente. Bueno, espérate, ¿esto cuándo se resuelve? ¿Esto no se resuelve al final? ¿De qué? ¿El daño? O sea, todavía le puedo matar. El... Ahora no puedo contraatacar porque ya... Contraatacar. No. Vale, pues ya está. Pues me he ido al suelo. Baila. Me he ido al suelo. Bueno, pues ¿Qué nada. quieres que haga yo aquí ahora? Porque yo qué sé, pues tú verás. Cerrar cosas, correr... Y esto es en la fase de Crisol. Crisol, claro. Ahora la de Santo. Ahora la de Santo. Santo. ¿Qué hago yo? ¿Qué? Yo no puedo cerrar Vortex ya. Hombre, ¿por qué no vas a poder? Porque me vienen todos. No, bien, ya no va a entrar nadie más. Entra el troll, ya no entra nadie más. Ya. Pero, a ver, ¿cómo me voy yo al Vortex? Con todos persiguiéndome como si esto fuera Benny Hill. Es tu problema. Yo estoy en el otro mundo ya que me he muerto. ¿Vas a hacer algo en la fase de Santum? Voy a... No. No, va a dar igual. Bueno, puedo quitarme... No, corrupción no me conviene quitarme. Ahora mismo no. O sí. Sí, si lanzo un hechizo luego... No sea que lo falle. A ver, te puedes intentar coger mis cosas, ¿eh? Luego te puedes coger la armadura. Sí, pero no será en la fase de Santo. Venga, voy a gastar uno para intentar quitarme corrupción. Aunque pierda lo de los dados de primera, pero... Son 9. Uf. Justo. Bueno, ni tan mal. Es que luego me voy a... Sí. Vale. Pues ya está. ¿Ronda? ¿Qué ronda nos toca? Ronda 4. Aquí no entra nadie. ¿Para qué? ¿Vale? ¡Vamos! Voy a intentar usar el códex que me permite usar un hechizo adicional en esta fase
Y me permitiría repetir el mismo hechizo, pero tengo que coger una de corrupción y una de locura. Locura y corrupción, ya está. Vamos, Pues venga, nota ahí hechicitos. venga, Voy a lanzar esos hechizos. voy a lanzar el oscuro, el que me permite atacar hasta 10 espacios, Ujú. porque puedo usar mi voluntad. Vale. Pero, Ujú. además, como tengo corrupción 3 ahora mismo, puedo usar todos los dados de daño. Entonces, Entonces, tiro 4, 7. 7 dados. 7 dados. Tan mal. Mal se tendría que fallarlo, ¿verdad? Hombre, te iba a decir, no puedes fallarlo, pero... Sí, Que es contra la resistencia... Sí. ¿Por quién vas primero? A la araña A primero. la araña. Pues ahí está, resistencia 2. 2 éxitos. Podrías fallar. 2. Podría fallar. Podrías fallar. Si la araña... Sí. Pero acuérdate que yo hago más 1 de daño también. Sí. Pero... Vamos a ver, la hija de la sombra. Bueno, éxito, tienes éxito. Éxito. Tienes éxito. He tirado uno menos porque me tendría que hacer daño para tirar el este. Así que podría haber tirado uno más. Va. Así que me cargo la araña. Venga. La araña se va. Bueno, ahora vas a por el orco, Ahora ¿no? voy a por el orco. Eso solo lo puedes hacer una vez por escenario, ¿no? Lo Sí, que acabas de hacer. solo una vez por eso. 5 y 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 dados. 2 dados. Y el orco tira 2. Sería muy épico que te lo parara. No te lo puede parar. Tienes 4 éxitos. Así que no te lo puede parar, por lo tanto tienes éxito. Y el orco sufriría una de tu hechizo más una de tu corrupción, 2, ¿no? Sí. Muy bien. Claro, estás dejándolo limpio para enfrentarte a la criatura final. Yo solo quiero sobrevivir. ¿Te vas a mover? La criatura se mueve 5. Y yo no le puedo atacar dentro. 1, 2, 3, 4 y 5. No, ya 4 me dijiste. Sí. Ah, bueno, Pero tienes tú, tú no- yo no la puedo ver. Claro, está aquí. 4. 4. De movimiento 4. El rompebúho. Por el otro lado también tiene. No, es que aquí no hay movimiento revés. Vale. 1, 2, 3 y 4. Se mueve hasta ahí. Pero vas tú antes. Sí. Bueno, Pero te vas quiero a mover. ponerme en un sitio donde no me llegue esta, Mm. pero sí pueda llegar al otro. Me quedo ahí. Vale, no hay fase de Crisol, pone combates cuerpo a cuerpo. Santum, ¿te vas a curar o algo? Puedo hacer Santum. Pero no me conviene porque voy yo antes con... Bueno, sí, me puedo quitar uno de corrupción para no caer en eso. Porque, bueno, no, porque esta es la que me da los dados, ¿no? El nivel 3 es el que me da los dados. No, porque es la que me da los dados. Bueno, pues hay que activar a la araña que va hacia ti. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Fase de Santum. No sé si vas a hacer algo. No, voy ya con todo. Pues nuevo turno, turno número 5, donde aparece el rompehuesos. Así que tráelo para acá. Toma. Vale, tiene que aparecer en uno que esté vacío de los vórtices, como está en igualdad de condiciones, pues lo vamos a poner. Vale, claro. Ahí le tienes a la criaturita. Vale, este ya se ha evaporado. Ha formado a pasar parte de las dunas del tiempo. Te toca, te activas tú porque estás tú sola. Sí, estoy yo sola. Lo que pasa es que la araña se va a mover hacia mí. La araña se moverá hacia ti, claro. ¿Y este tiene carga? No lo sé, creo que no. Tiene el golpe poderoso, ¿vale? ¿Sí? Que te hará 2 de daño si utiliza el implacable. Ironhide, que ignora la primera ira de las, ¿vale? En cada ronda.
Tiene furia salvaje, Mm. que siempre tira un dado adicional. Por Los cada ataques. enemigo que esté enfrentado, Claro. así que tira uno por Si defecto. estás en cuerpo a cuerpo, tira uno. Por ejemplo, con 2 enemigos, pues tiraría, porque siempre hace el... Mm. ¿no? Siempre Siempre hechiza el implacable, así que tirará su fuerza más su agilidad. Si tiras en... son más 2. Es vulnerable al fuego, no tenemos fuego y te causa terror Tengo que esperarme a la siguiente. si te pones adyacente. Tengo que salir de su radio y no estar adyacente porque hace muchas cosas adyacente. 1, 2, 3 y 4. Aquí la araña no llega. 1, 2, 3 y 4. Vale, vamos a tirar a ver quién se activa antes, si la araña o el hombre, que tiene la misma voluntad, así que el que saque mayor. Araña 8. Más 1, 9. ¿No? 8, tira. Ah, ¿tiene uno también? Sí, entonces 3 y una 4. 2. Va la araña primero. Venga. Bueno, pues la araña 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora este hombre que se mueve 4, ¿no? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me cojo aquí 1, 2, 3 y 4. Mira cómo te... Ahí lo tienes. Chan, 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 va por ti, va por Ya ti. lo veo. Ya lo estoy viendo. Bueno, fase de Crisol no hay, porque no hay combates cuerpo a cuerpo. Fase de Santorum, Voy a por todos. pues ronda 6. Aquí. Tienes esta y la siguiente para matarle. Sí, no sé yo. Lo bueno es No que sé ya no, si voy a llegar a la siguiente. ya no entran más, entonces, bueno. Vas tú. Voy yo. Y como voy yo, pues le voy a atacar con un hechizo, claro. Es lo que hay. Le voy a atacar con el hechizo que hace 1 de daño. Pero le vas a hacer una. Le puedo hacer, pues que solo le voy a hacer 3. ¿Cuántos tiene de vida? 4, ¿no? 4. No le mato. Y ten en cuenta que la primera no se la haces. Entonces, si la haces 3, son 2. Le puedo hacer... Es que si no me tengo que ir cuerpo a cuerpo. No, te pasa aquí. Yo me iría aquí a la esquinilla. Y me paso toda la partida dando vueltas, no acabo. No, hombre, y en la siguiente ronda él se va a acercar, tú le vuelves a atacar, le haces 2 ahora y 2 luego, lo matas, 4. Con hechizos todo el rato. Hombre, a ver, que como te pongas cuerpo a cuerpo, te digo yo dónde te manda. Te cogen con la mano esta que tiene aquí y ya verás. Pero es que si quiero gastar, si quiero hacerle 3 para que uno no se lo trague, tengo que gastar uno que solo lo puedo usar una vez. Entonces luego no le voy a llegar a hacer 3, le voy a hacer 1. Entonces voy a tardar, ya no, se me acaban las rondas, porque son 7, ¿no? Claro, tienes que ir la 7 entera. Tienes esta entera y la siguiente. Pero tienes que tirar porque mataste a un troll, a un orco. Si sacas 6 o más, te llevas carpita de tesoro. 9. 9. Pues te llevas un objeto prohibido. Chan, 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 chan. Si no tiene fuego, Una vez por escenario automáticamente puedes negar el ataque la tirada entera del enemigo. Sí. Y gano 2 de locura. Hombre, pero eso te permite sobrevivir. Sí, pero locura, espérate, voy a mirar. Nivel de locura 3, que sería el que iría. Con el nivel de locura 3, ¿vale? Si tienes enemigos a 5 o menos, no puedes evitar el moverte hacia ellos. O sea, que te meterías en un Tendría que meterme cuerpo a cuerpo. Claro, y meterte cuerpo a cuerpo con este bicho, pues... Tendría un segundo ataque, me metería cuerpo... Pero si me meto cuerpo a cuerpo, ¿con cuántos me ataca? O sea, ¿con cuántos se defiende? Él se defiende con 5. Y si no le matas, te contraataca con 8 más 1 por ti, 9 dados. No lo cuentas. Te mete un sobao. Sí, pero si no, tampoco le voy a poder matar. Bueno, tú verás. Porque ahora mismo puedo hacerle 3 de daño porque tengo una carta que puedo usar solo una vez por escenario. Si no, luego le voy a hacer 2 de daño al siguiente y solo le va a entrar 1. Bueno, tú verás. Si le ataco cuerpo a cuerpo, yo tiro 4, 6, unos 10 dados.
¿Cómo te ha ido cuerpo a cuerpo? ¿Por qué no? No tiene pateada de cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo tienes tu agilidad, pues son 3. Más todos los que me da la corrupción. Ah. Que es uno por cada herida, que tendré unas 6 heridas mínimo. Vale, bueno, pues tú verás. Entonces, si cojo la locura, me permite hacer un segundo ataque, me voy hacia él y le hago el segundo ataque. Pero no te hace falta. ¿No? Que tú ahora le lanzas el hechizo. Sí, Eso no cuenta, es un hechizo. sí. Y luego te mueves y te pones aquí. Cuando llegue el momento tienes el ataque cuerpo a cuerpo. Lo único que te va a atacar esta también, claro, la araña que está aquí. Por eso tengo que hacerlo ahora todo, en el mismo. Por eso lo tengo que hacer todo ahora a la vez. Porque si no, al siguiente turno no puedo. Venga, lanza el hechizo ya. Tengo que ir a por todas. Venga, me hago una de daño y voy a lanzar el hechizo. El hechizo Venga. es mi voluntad contra su armadura. Vale. ¿Armadura tiene? 5. Vale. Y yo tengo voluntad 4 más 6 heridas. Me falta un dado. Y como uso mi gema del sol, me da uno más, y como estoy corrupta me da otro. O sea que si consigo, O sea, tienes 2 de daño. si tengo éxito, Le puedes hacer 3. le puedo hacer 3, pero él pararía uno, De así interacción que 2. serían 2. Venga. A ver, ¿cuántos éxitos sacas? Venga. 3 éxitos. Él tira 5. Y ha sacado 3 éxitos. 3 éxitos. Tiene Venga. éxito el hechizo, le harías 3, sufre 2. Venga, Te llevas una de gloria. sí. Me llevo un par de gloria, porque le hemos hecho daño y además... Vale, ya has hecho el hechizo, todavía te puedes mover en la fase de descenso. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Vale. Estoy sufriendo mucho. Todavía lo puedes conseguir, hombre. Ahora, a ver, venga, la araña. Queda un poco igual, porque total. 3. Y el bicho, 3, joder. La araña, 5. Y 9. Bueno, pues el bicho iría primero, que da igual porque está enfrentada contigo. Sí, no Se sé. queda aquí. Y la araña, pues se mueve 1 y 2 y se pone aquí. Venga. ¿Vale? Fase de crisol. Tenéis que resolver el combate. ¿Vale? Este tiene combate implacable. El más lejano, O sea, actuará el último. sí. Esta tiene ataque directo. ¿Tú qué ataque vas a usar? Yo, como tengo uno de locura, aunque elija el más tardío, voy a ir la primera. Pues entonces el Claro. el implacable. Claro. Voy a ir a por el implacable. Y gracias a tu locura, atacas primero. Y voy a usar el prisma del Damnation. De la maldición, ¿no? Sí. Que voy a negar un ataque del enemigo y gano 2 de locura. Espera. Vale. Vale. Tengo que declararlo para El cuando ataque. me ataque. Claro. Lo usarás para cuando te ataque. Eso es. Vale. Y aumento en 2 mi locura. Por si acaso me hace. Total. Y como tienes locura 3, ¿no? Tendrás un ataque adicional. Le llega, Claro, eso es. Uno, pues, Y como es cuerpo a cuerpo, ataco con agilidad. eso es. Así que voy a usar mi adicción Ujú. para conseguir un dado adicional Vale. de agilidad por mi Venga. reloj de arena, ¿vale? Venga. Voy con todo, ¿eh? Está claro, no queda otra. Venga. Entonces, tengo de mi agilidad, porque voy con agilidad aquí. Sí. Tengo... ¿Cuánto tengo de agilidad? 4. 2. No, tengo de Dos. agilidad, solo tengo 2. 2 más la que acabo de conseguir. 3. 3 más 6. No, 9. vamos con 9. Vamos con 9. Venga. A ver qué conseguimos. 4 éxitos. Ni tan mal, ¿eh? 4 éxitos. Ojo, un empujón, ¿eh? Eso te podría salvar de su ataque luego.
4 éxitos. Y él se defiende con 5. ¿Vale? Para 1. Y para el empujón. Vale. ¿Vale? Para 1. Le entrarían 3. No. Porque yo tengo uno adicional por corrupción también. Pero eso es daño. O sea, vale. él para 1. Entonces tienes 3 éxitos. Que Tengo serían 3 3 heridas. Y a esas 3 le sumas lo que tengas. Eso es. Que serían 3 más 1 de tu corrupción, 4. Eso es. Él la primera la evita. Sí. Por lo tanto le entran 3. Sí. Pues ya está. Luego tiene 4 de vida. Ya está. Has conseguido derrotarlo tú sola. Ahí estamos. Muy bien. Epílogo. Cuando el último vórtice colapsa, el mundo exhala, el temblor se calma, el aire se purifica y, por un instante, el crisol guarda silencio. Has superado la prueba de la ruina. Pero el silencio no es paz, es solo la pausa antes del próximo eco. El reflejo nunca desaparece. Espera, paciente e infinito, el día en que tu fuerza flaquee y nuevos héroes deban enfrentarse a él. Por ahora te marchas marcado, pero íntegro, portando la prueba de que la ruina puede resistirse, aunque solo sea por un tiempo. Así que solo queda que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía y nos vemos próximamente. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla.